Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha estado fascinada por los misterios que rodean a las antiguas civilizaciones. En el corazón de Arabia se encuentran enigmas que desafían la razón y la lógica. ¿Qué secretos ocultan las arenas del desierto? ¿Por qué ciertas ciudades, una vez vibrantes, parecen haber desaparecido sin dejar rastro? La ciencia ha tratado de ofrecer respuestas, pero algunas preguntas siguen sin resolver, dejando un aire de intriga que nos invita a explorar. Uno de los más cautivadores misterios es la mítica ciudad de Irán, también conocida como la ciudad perdida de los pilares. ¿Podría realmente haber existido un lugar tan grandioso, mencionado en antiguos textos y leyendas? La búsqueda de Irán ha llevado a arqueólogos y aventureros a vagar por el desierto, pero hasta ahora nadie ha podido encontrar su ubicación exacta. ¿Qué podría haber causado su desaparición? ¿Fue un cataclismo natural o quizás algo más siniestro? Otro enigma se encuentra en las estatuas de Almagar, que datan de hace miles de años. Estas esculturas, tan enigmáticas como fascinantes, parecen contar historias de un pasado olvidado. Pero, ¿qué significan realmente? ¿Qué creencias y rituales estaban detrás de su creación? La falta de información sobre su cultura ha dejado a los investigadores con más preguntas que respuestas. Cada estatua se convierte en una ventana a un mundo que se ha esfumado en el tiempo. La desaparición de los nabateos es otro misterio que desafía nuestra comprensión. Esta civilización, que floreció en la Arabia antigua, se desvaneció casi de la noche a la mañana. ¿Qué factores llevaron a su extinción? ¿Fue el cambio climático, la guerra o la llegada de nuevas civilizaciones? La historia de los nabateos es un recordatorio de que incluso las sociedades más avanzadas pueden enfrentar su final. Y luego están las inscripciones de Tamud-Iqde, un antiguo sistema de escritura que aún no hemos podido descifrar por completo. ¿Qué mensajes ocultos se encuentran en estas piedras? Cada inscripción es un eco de voces pasadas, pero sin la clave para entenderlas. Su significado sigue siendo un misterio. Este enigma nos deja preguntándonos cuántas historias de la historia árabe han quedado atrapadas en el silencio de lo desconocido. Los túneles laberínticos de Madain Saleh, construidos por los nabateos, también invitan a la curiosidad. ¿Cómo pudieron crear una arquitectura tan compleja en medio del desierto? ¿Qué propósito tenían estos túneles? La conexión entre estos pasajes subterráneos y la vida cotidiana de una civilización es un rompecabezas que aún no hemos logrado resolver. La Kaaba, un ícono del Islam, tiene raíces que se remontan a tiempos preislámicos. Sin embargo, su significado original sigue siendo un enigma. ¿Qué deidad adoraban en su interior antes de que se convirtiera en el centro de la fe islámica? Esta transformación plantea preguntas fascinantes sobre la evolución de las creencias religiosas en la península arábiga. En Bahrein, los mounds de entierro de Dilmun nos presentan otro misterio fascinante. Estas estructuras funerarias que se elevan como montículos en el paisaje llevan consigo las historias de una antigua civilización. Pero, ¿qué rituales se llevaban a cabo aquí y qué secretos guardan los restos que yacen en su interior? El arte rupestre de Shuwaymis y Yuba también nos habla de un pasado lejano, pero su significado sigue siendo esquivo. ¿Qué historias contaron estas pinturas en las paredes de las rocas? Cada figura representa un fragmento de la vida y las creencias de aquellos que vivieron hace milenios. Pero el contexto se ha perdido en el tiempo. La arquitectura monumental de las torres de la Edad de Bronce de Omán nos invita a reflexionar sobre el ingenio de las sociedades antiguas. ¿Qué papel jugaron en su comunidad? Cada torre es un testimonio de la destreza arquitectónica de su época, pero su verdadero propósito se ha desvanecido en la historia. Finalmente, la ciudad abandonada de Al-Fau y las piedras erguidas de Al-Rajayil nos recuerdan que el pasado de Arabia está lleno de misterios que aún esperan ser desentrañados. ¿Qué llevó a estas comunidades a dejar atrás sus hogares? ¿Qué rituales se llevaban a cabo en estos monumentos megalíticos? Cada uno de estos misterios es un recordatorio de que hay mucho más de lo que los libros de historia nos cuentan. Así, mientras exploramos estos enigmas antiguos, nos encontramos con la fascinante realidad de que la historia está llena de secretos esperando ser descubiertos. ¿Te atreves a seguir la senda de los misterios que la ciencia aún no puede explicar? La ciudad perdida de Irán de los Pilares ha cautivado la imaginación de exploradores y arqueólogos por siglos. Pero,
¿Qué es exactamente esta ciudad y por qué ha permanecido oculta en las arenas del tiempo? Se dice que Irán fue una metrópoli próspera, un lugar donde las riquezas y el conocimiento florecieron. Sin embargo, su existencia está rodeada de misterio. ¿Realmente existió o es solo un mito? Las leyendas árabes cuentan que Irán fue destruida por un cataclismo divino, un castigo por la arrogancia de sus habitantes. Pero, ¿hay alguna evidencia arqueológica que respalde estas historias? Investigaciones recientes en la península arábiga han revelado restos de antiguas estructuras y artefactos que podrían estar relacionados con esta ciudad perdida. Sin embargo, aún no se ha encontrado una prueba concluyente que confirme su ubicación exacta. ¿Cómo se vería Irán si realmente existiera? Algunos exploradores imaginan una ciudad con espléndidos palacios adornados con oro y piedras preciosas. Otros, en cambio, sugieren que Irán podría haber sido una ciudad más pequeña, pero igualmente significativa, vinculada a las rutas comerciales que unían a las civilizaciones de la antigüedad. ¿Podría ser que su verdadero tesoro sea el conocimiento que poseían sus habitantes? La búsqueda de Irán ha llevado a muchos a explorar los desiertos árabes, pero los resultados han sido poco satisfactorios. A pesar de las expediciones arqueológicas, la ubicación de esta ciudad sigue siendo un enigma. Es posible que las condiciones climáticas y los cambios en el paisaje hayan ocultado sus restos. Algunos teóricos sugieren que las tormentas de arena han cubierto lo que una vez fue un centro de cultura y comercio. Los textos antiguos como el Corán y las crónicas de historiadores árabes mencionan la ciudad de Irán. Sin embargo, las descripciones son vagas y a menudo se mezclan con la mitología. ¿Hasta qué punto podemos confiar en estas fuentes? La interpretación de las antiguas escrituras es un campo complicado y la falta de evidencia tangible hace que la historia de Irán sea aún más intrigante. Algunos arqueólogos han propuesto que la ciudad podría estar relacionada con la civilización de los aditas, mencionada en textos antiguos como un pueblo poderoso y avanzado. Pero, ¿qué pasó con ellos? La desaparición de los aditas, al igual que la de Irán, ha dejado muchas preguntas sin respuesta. ¿Podría haber un vínculo entre las dos civilizaciones que aún no hemos descubierto? El nombre Irán de los Pilares evoca imágenes de grandes columnas y estructuras monumentales. ¿Qué significado tenían estos pilares? Algunos expertos creen que podrían haber sido símbolos de poder y riqueza, mientras que otros sugieren que tenían un propósito religioso. La falta de evidencia concreta hace que estas preguntas persistan, alimentando la fascinación por la ciudad perdida. A medida que se exploran más rincones de la península arábiga, surgen nuevas teorías sobre la ubicación de Irán. Algunos creen que podría estar en el actual Yemen, mientras que otros sugieren que se encuentra en el desierto de Rub al-Jali. ¿Podría ser que la respuesta esté justo debajo de nuestras narices? La continua exploración arqueológica podría develar misterios que han permanecido ocultos por siglos. Las leyendas sobre Irán también han inspirado la cultura popular, desde películas hasta novelas. ¿Qué es lo que hace que esta ciudad sea tan cautivadora? Quizás es la idea de un lugar perdido en el tiempo, una civilización que alcanzó grandes alturas solo para caer en la oscuridad. La historia de Irán nos recuerda que, aunque la ciencia avanza, hay misterios que aún escapan a nuestra comprensión. La búsqueda de Irán es más que un mero ejercicio académico, es un viaje hacia lo desconocido. La curiosidad humana nos impulsa a explorar, a cuestionar y a buscar respuestas. ¿Qué nos diría Irán si pudiera hablar? Tal vez su legado no reside solo en su ubicación, sino en las lecciones que podemos aprender de su historia. Mientras continuamos buscando la verdad detrás de Irán de los Pilares, debemos recordar que la historia está llena de enigmas. Algunas respuestas pueden no encontrarse jamás, pero cada descubrimiento nos acerca un poco más a entender el pasado. La fascinación por Irán es un recordatorio de que, aunque la ciencia puede explicar mucho, todavía hay grandes misterios que aguardan ser desvelados. Así que, ¿qué futuro le espera a la búsqueda de Irán? Con cada nueva excavación y cada descubrimiento arqueológico, podemos estar un paso más cerca de desentrañar la verdad detrás de esta legendaria ciudad. La historia está en constante evolución, y mientras haya curiosidad, siempre habrá un deseo de explorar lo desconocido. La ciudad perdida de Irán de los Pilares sigue siendo un símbolo de la eterna búsqueda del ser humano por el conocimiento.
Nos invita a adentrarnos en el misterio y a reflexionar sobre lo que significa ser parte de una historia tan rica y compleja. La aventura por descubrir los secretos del pasado no ha hecho más que comenzar. Las estatuas de Almagar son un enigma que ha fascinado a arqueólogos y amantes de la historia por igual. ¿Quiénes fueron los creadores de estas impresionantes esculturas y qué significado tenían para su cultura? Este descubrimiento, realizado en la región de Almagar, en Arabia Saudita, ha revelado una serie de figuras humanas y animales esculpidas en piedra que datan de hace más de 6000 años. Pero, ¿por qué estas estatuas permanecieron ocultas durante tanto tiempo? Almagar se presenta como un lugar donde el arte y la espiritualidad se entrelazan. Las estatuas representan no solo la destreza artística de sus creadores, sino también un profundo simbolismo cultural. Algunos expertos sugieren que estas esculturas podrían haber sido utilizadas en rituales o ceremonias, mientras que otros consideran que podrían haber sido una forma de representación social. Pero, ¿realmente sabemos cuál era su propósito original? Las figuras en Almagar son únicas en su estilo, lo que plantea la pregunta: ¿por qué estas estatuas son diferentes de otras encontradas en la región? Mientras que muchas culturas antiguas creaban arte para rendir homenaje a sus deidades o para conmemorar eventos importantes, las estatuas de Almagar parecen tener un aire de misterio que las hace destacar. ¿Podrían ser un reflejo de una civilización cuya historia aún no hemos descifrado? Un aspecto intrigante es la forma en que estas estatuas han sido conservadas. A pesar de haber estado expuestas a las inclemencias del tiempo, muchas de ellas han sobrevivido en condiciones sorprendentes. ¿Qué técnicas utilizaron sus creadores para asegurar que sus obras perduraran a lo largo de los siglos? Este es un misterio que aún está por resolverse, pero nos invita a reflexionar sobre la ingeniosidad de las antiguas civilizaciones. Al explorar más a fondo, encontramos que las estatuas de Almagar no están solas. Junto a ellas, se han descubierto herramientas y otros artefactos que sugieren la existencia de una comunidad activa y sofisticada. ¿Qué nos dicen estos hallazgos sobre la vida cotidiana de las personas que habitaban esta región? Es posible que estas figuras sean solo una parte de una narrativa mucho más amplia y compleja. La relación entre el arte y la religión en Almagar también es digna de mención. Algunas teorías sugieren que las estatuas podrían haber representado ancestros o espíritus guardianes. ¿Cómo influyó la espiritualidad en la vida de estas personas? La conexión entre el arte y la creencia es un tema recurrente en muchas culturas, y Almagar podría ser un ejemplo fascinante de ello. En cuanto a la técnica utilizada para esculpir estas estatuas, la precisión y el detalle son asombrosos. A pesar de las limitaciones tecnológicas de la época, los artesanos de Almagar lograron crear obras que aún hoy nos dejan boquiabiertos. ¿Qué herramientas utilizaban? ¿Cómo adquirieron el conocimiento necesario para trabajar la piedra de tal manera? La respuesta a estas preguntas puede ofrecer luz sobre la evolución del arte en la región. Los misterios de Almagar no se limitan solo a las estatuas. La propia ubicación del sitio, en medio de un paisaje árido, plantea interrogantes sobre cómo estas comunidades sobrevivieron en un entorno tan desafiante. ¿Qué estrategias emplearon para conseguir agua y alimento? Este aspecto de su vida es tan intrigante como las estatuas mismas y subraya la adaptabilidad humana. La influencia de Almagar se extiende más allá de su geografía inmediata. Algunas teorías sugieren que las ideas y técnicas artísticas de esta civilización pudieron haber influenciado a culturas vecinas. ¿Cómo se propagaron estas ideas y qué impacto tuvieron en el desarrollo del arte en Arabia y más allá? Este es un aspecto fundamental para entender la historia cultural de la región. A medida que se realizan excavaciones y estudios en Almagar, surgen nuevas preguntas. ¿Qué otros secretos esconde este sitio? ¿Existen más estatuas por descubrir? La curiosidad nunca se detiene, y cada nuevo hallazgo parece abrir más puertas a un pasado que todavía está esperando ser revelado. El legado de las estatuas de Almagar se siente en la actualidad, ya que los arqueólogos continúan explorando su significado y relevancia. Estas esculturas no son solo vestigios del pasado, son un recordatorio de la creatividad y la complejidad de las sociedades antiguas. ¿Podemos considerar estas obras como un puente entre el pasado y el presente? Finalmente, reflexionamos sobre el impacto que el arte tiene en nuestra comprensión de la historia.
Las estatuas de Almagar nos invitan a mirar más allá de los hechos y fechas para apreciar la humanidad que hay detrás de cada creación. ¿Cuánto podemos aprender de estas figuras que han resistido la prueba del tiempo? La respuesta a esta pregunta puede ser más profunda de lo que imaginamos, y es un recordatorio de que la historia está llena de misterios que aún nos quedan por descubrir. La civilización nabatea, famosa por su arquitectura monumental y su próspero comercio, parece haber desaparecido sin dejar rastro. Pero, ¿qué le ocurrió a esta enigmática cultura? Durante siglos, los nabateos florecieron en la península arábiga, creando ciudades como Petra, que aún hoy asombran al mundo. Sin embargo, a pesar de su grandeza, un día simplemente dejaron de existir. ¿Qué pudo haber causado su misteriosa desaparición? Una de las teorías más intrigantes sugiere que el cambio climático desempeñó un papel crucial en su declive. Imagina un entorno en el que el agua se convierte en un recurso escaso. Los nabateos, expertos en el manejo de los recursos hídricos, construyeron sofisticados sistemas de almacenamiento de agua. Pero, ¿qué sucede cuando la lluvia se vuelve escasa? La agricultura, pilar fundamental de su economía, podría haber sufrido un duro golpe. ¿Podría haber sido este un factor decisivo para su desaparición? Otro aspecto fascinante de su historia es el comercio. Los nabateos controlaban rutas comerciales que conectaban Oriente y Occidente, facilitando el intercambio de bienes como especias, perfumes y metales preciosos. Pero, ¿qué ocurre cuando se pierde el control sobre esas rutas? Con la llegada de nuevas potencias y el cambio en las dinámicas comerciales, los nabateos podrían haber enfrentado una competencia insuperable. Podría haber sido esta la razón detrás de su eventual desvanecimiento. Además, la influencia cultural también es un elemento a considerar. Los nabateos eran conocidos por su habilidad para absorber y adaptar elementos de otras culturas. A medida que el mundo a su alrededor cambiaba, podría ser que los nabateos se sintieron presionados a abandonar su identidad. La asimilación cultural puede ser un arma de doble filo, y en este caso puede haber contribuido a su desaparición. La guerra también plantea interrogantes sobre su destino. A lo largo de la historia, las civilizaciones han caído ante invasiones y conflictos. Los nabateos, aunque eran un pueblo guerrero, podrían haber sido superados por fuerzas externas. ¿Acaso fueron invadidos por otras civilizaciones o se enfrentaron a guerras internas que llevaron a su colapso? La falta de registros claros nos deja en un mar de especulaciones. Otro misterio radica en la falta de evidencia de sus últimos días. En muchos casos de civilizaciones desaparecidas se encuentran vestigios de la vida cotidiana. Pero en el caso de los nabateos, las ruinas de sus ciudades parecen estar congeladas en el tiempo. ¿Qué sucedió con sus habitantes? ¿Desaparecieron de la noche a la mañana o se produjo una lenta desintegración de su sociedad? La ausencia de respuestas claras solo añade más preguntas a nuestro entendimiento. Y, hablando de preguntas, ¿qué papel jugaron las creencias religiosas en su desaparición? Los nabateos eran politeístas y adoraban a una variedad de dioses. Con la llegada del cristianismo y posteriormente del Islam, ¿podrían sus prácticas religiosas haber influido en su destino? La transformación de la fe puede tener profundas repercusiones en la cohesión social de una comunidad. Un aspecto curioso es la conexión entre los nabateos y otros pueblos de la región. A medida que sus rutas comerciales se veían afectadas, ¿se aliaron con otras civilizaciones o se volvieron más aislados? Las alianzas y las rivalidades juegan un papel fundamental en la supervivencia de cualquier cultura. La red de relaciones que tejieron con sus vecinos podría haber sido un factor determinante en su destino. Y así, la historia de los nabateos plantea más preguntas que respuestas. La falta de documentación y la escasez de evidencia arqueológica han dejado un vacío en nuestro conocimiento. Podría ser que en el futuro, nuevas excavaciones y descubrimientos arrojen luz sobre su misteriosa desaparición. La arqueología es un campo en constante evolución, y cada hallazgo puede cambiar nuestra comprensión de la historia. El legado de los nabateos, sin embargo, perdura. Sus impresionantes edificaciones y su ingenio en la gestión del agua son testimonio de su sofisticada civilización. Pero, ¿qué enseñanzas podemos extraer de su historia? La fragilidad de las culturas y la importancia de adaptarse a los cambios son lecciones que resuenan hasta nuestros días.
La historia de los nabateos nos recuerda que, aunque las civilizaciones pueden florecer, también pueden desvanecerse en el olvido. Mientras reflexionamos sobre su legado, es esencial preguntarnos qué otros misterios aún yacen ocultos bajo la arena del tiempo. ¿Qué otras civilizaciones antiguas nos ofrecen lecciones valiosas y misterios por descubrir? La búsqueda de respuestas es un viaje que nunca termina, y cada paso que damos hacia el pasado puede revelarnos más sobre quiénes somos en el presente. Finalmente, la historia de los nabateos nos invita a explorar no solo el qué, sino el porqué de su existencia. En el vasto tapiz de la historia humana, cada hilo representa una cultura, una lucha y un sueño. Los nabateos, con su enigmática desaparición, son un recordatorio de que la historia es un laberinto lleno de giros inesperados, donde cada respuesta puede llevarnos a nuevas preguntas. El misterio de su destino sigue vivo, y la curiosidad por descubrirlo nunca debe apagarse. Las inscripciones no traducidas de Tamud-Iqde son un enigma fascinante que ha dejado a historiadores y arqueólogos rascándose la cabeza. ¿Qué secretos esconden estos antiguos textos? La civilización árabe tiene una rica historia. Pero estas inscripciones, que se encuentran en diferentes regiones de Arabia, parecen ser un vestigio de un idioma que se ha perdido en el tiempo. ¿Por qué es tan importante descifrarlas? La respuesta se encuentra en la conexión que podrían establecer entre el pasado y nuestras comprensiones actuales de la cultura árabe. Tamud-Iqde es solo una de las múltiples formas de escritura que se han descubierto en la península arábiga. ¿Qué la hace tan especial? A diferencia de otros sistemas de escritura, como el árabe o el griego, estas inscripciones son enigmáticas y poco comprendidas. Se estima que datan de hace más de 2000 años, un periodo en el que la comunicación escrita comenzaba a florecer en la región. Sin embargo, a pesar de su antigüedad, se desconoce su significado exacto. Esto plantea una pregunta intrigante. ¿Podría contener información sobre la vida diaria, las creencias o incluso los eventos históricos de la época? Las inscripciones se hallan a menudo en lugares remotos, talladas en rocas o en antiguos monumentos. ¿Por qué eligieron estas ubicaciones? Muchos sugieren que estas inscripciones podrían haber sido parte de rituales o actos religiosos. Imaginen a los antiguos habitantes de Arabia llevando a cabo ceremonias en estos mismos lugares. Las inscripciones podrían haber sido una forma de invocar a los dioses o de dejar un registro de eventos significativos. Sin embargo, sin una traducción adecuada, estas teorías siguen siendo especulativas. Un aspecto fascinante de Tamud-Iqde es su relación con otras formas de escritura de la época. Podría haber conexiones con el árabe antiguo o incluso con el hebreo. Al comparar estas inscripciones con otros sistemas de escritura antiguos, los investigadores han comenzado a formular hipótesis sobre su posible origen y su evolución a través del tiempo. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿podría el desciframiento de Tamud-Iqde abrir la puerta a entender mejor la historia lingüística de la región? A pesar de los avances tecnológicos en la arqueología y la lingüística, la traducción de Tamud-Iqde ha demostrado ser un reto monumental. Los lingüistas han intentado correlacionar las inscripciones con otros idiomas antiguos, pero el contexto cultural y histórico sigue siendo esquivo. Esto nos lleva a reflexionar, ¿qué otras piezas del rompecabezas histórico podrían estar ocultas en estas inscripciones? Es posible que, al descifrar un solo símbolo, se revele una historia completa. Además, el misterio de Tamud-Iqde no se limita solo a su contenido. La forma en que fueron creadas también plantea preguntas intrigantes. ¿Quiénes eran los artesanos detrás de estas inscripciones? ¿Tenían un conocimiento avanzado de la escritura o era un arte reservado para unos pocos? Estas preguntas nos llevan a considerar la organización social de las comunidades que las crearon y su relación con la escritura en su conjunto. Las inscripciones de Tamud-Iqde también reflejan un aspecto cultural importante, que revelan sobre las creencias y tradiciones de aquellos que las dejaron atrás. A menudo, el lenguaje y la escritura son un reflejo de la identidad cultural de un pueblo. Por lo tanto, descifrar estas inscripciones podría ofrecer una visión única sobre la vida de los antiguos árabes y su conexión con el mundo que los rodeaba. Con el paso del tiempo, la importancia de estas inscripciones ha crecido. En la actualidad, muchos investigadores se sienten atraídos por el desafío de desentrañar los significados ocultos de Tamud-Iqde,
Sin embargo, la pregunta persiste: ¿qué sucederá si finalmente se logra traducir? Las implicaciones podrían ser enormes, ya que podríamos aprender sobre eventos, creencias y tradiciones que han permanecido en la oscuridad durante siglos. En la búsqueda de respuestas, se han llevado a cabo numerosas excavaciones y estudios en las regiones donde se han encontrado estas inscripciones. Cada descubrimiento trae consigo nuevas preguntas y posibilidades. ¿Qué otros secretos yacen bajo la superficie, esperando ser revelados? Este es un recordatorio de que la historia está viva y en constante evolución, y cada hallazgo puede cambiar nuestra comprensión de lo que creíamos saber. La fascinación por las inscripciones de Tamudikde también ha inspirado a generaciones de escritores, cineastas y artistas. ¿Cómo influye el misterio en la narrativa cultural contemporánea? El deseo de comprender lo desconocido es una parte integral de la experiencia humana. La historia de estas inscripciones es, en esencia, una historia de búsqueda, curiosidad y la intriga de lo no resuelto. Finalmente, mientras continuamos explorando el legado de Tamudikde, debemos preguntarnos: ¿qué significa realmente para nosotros? Como sociedad moderna, el desciframiento de estas inscripciones. En un mundo donde la comunicación es instantánea, hay algo profundamente conmovedor en el anhelo de conectar con las voces del pasado. Es un recordatorio de que, a pesar de las barreras del tiempo y el lenguaje, todos compartimos la misma búsqueda de significado y conexión. Así, las inscripciones no traducidas de Tamudikde permanecen como un testimonio de la rica historia de Arabia y su gente, un misterio que nos invita a seguir investigando, preguntando y, sobre todo, aprendiendo. ¿Quién sabe qué revelaciones nos esperan en el futuro? La historia de estas inscripciones es, sin duda, un capítulo fascinante en el vasto libro de la humanidad. Los túneles laberínticos de Madain Saleh son una de las maravillas arquitectónicas más intrigantes que nos ha dejado la antigua civilización nabatea. ¿Cómo es posible que un pueblo que vivió hace tantos siglos haya construido una red tan compleja de túneles y pasajes subterráneos? La respuesta podría estar en su deseo de protegerse, pero también en su impresionante conocimiento de la ingeniería. Estos túneles, que se extienden bajo la superficie del desierto saudí, no solo sirven como un recordatorio de la destreza arquitectónica de los nabateos, sino que también nos hacen preguntarnos sobre su propósito. ¿Realmente fueron utilizados solo como refugios o tenían una función ceremonial? Las teorías son muchas, pero la verdad parece permanecer en las sombras de la historia. Algunos investigadores han sugerido que estos laberintos estaban destinados a la conservación del agua, un recurso precioso en un entorno tan árido. Pero ¿cómo lograron los nabateos diseñar una estructura tan avanzada para un sistema de almacenamiento de agua? Imaginar a estos antiguos ingenieros trabajando en la creación de túneles que no solo fueran funcionales, sino también eficaces en la recolección de agua, es fascinante. La habilidad de estos constructores nos deja perplejos. Y aún hoy, la ciencia intenta descifrar su ingenio. No obstante, los túneles de Madain Saleh también están rodeados de leyendas. La tradición cuenta que estos pasajes eran utilizados por comerciantes y viajeros que se aventuraban a cruzar el desierto. ¿Qué historias podrían contar si pudieran hablar? Las culturas que pasaron por allí seguramente dejaron huellas de sus vivencias, creando un mosaico de relatos que se entrelazan con la historia nabatea. La arquitectura de estos túneles también despierta el interés de los arqueólogos. La forma en que fueron tallados en la roca muestra un conocimiento extraordinario de las técnicas de construcción. Pero, ¿cómo lograron los nabateos trabajar con la piedra de esta manera sin las herramientas modernas que tenemos hoy? La respuesta puede estar en su profunda conexión con el entorno, aprovechando los recursos naturales de manera ingeniosa. Los túneles también sirven como un recordatorio de la vida cotidiana en Madain Saleh. ¿Qué tipo de personas habitaban estas estructuras? Las evidencias sugieren que la civilización nabatea era próspera, gracias al comercio de especias y otros bienes. Pero, ¿cómo era su día a día en un lugar tan inhóspito como el desierto? Las respuestas a estas preguntas son fundamentales para entender su forma de vida. Además, los túneles no son la única característica fascinante de Madain Saleh. Sus fachadas talladas en roca son igualmente impresionantes. ¿Qué significado tenían para los nabateos? Las inscripciones y símbolos encontrados en las paredes nos ofrecen pistas sobre sus creencias y prácticas culturales.
aunque muchas de ellas siguen siendo un enigma. La conexión entre los túneles y las fachadas también plantea interrogantes sobre la planificación urbana de los nabateos. ¿Eran estos túneles parte de un diseño más amplio de la ciudad? La disposición de los espacios sugiere que había un propósito específico detrás de cada estructura, lo que lleva a preguntarnos sobre la visión de sus arquitectos. Con el tiempo, la civilización nabatea comenzó a declinar. ¿Qué sucedió con este pueblo que una vez fue tan avanzado? La respuesta podría estar relacionada con cambios en las rutas comerciales o con transformaciones climáticas que afectaron su forma de vida. La desaparición de su cultura es un recordatorio de que incluso las civilizaciones más poderosas pueden caer en el olvido. Hoy en día, Madain Saleh es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, lo que simboliza su importancia histórica. Sin embargo, ¿cuánto sabemos realmente sobre su historia? A medida que los arqueólogos continúan investigando, cada nuevo descubrimiento nos ofrece una visión más clara de la vida nabatea, pero también resalta cuán poco entendemos de su legado. Los túneles laberínticos son solo una parte de la historia, pero son una puerta hacia el pasado. Nos invitan a explorar no solo la arquitectura, sino también las vidas de aquellos que habitaron estas tierras. ¿Qué secretos aún permanecen ocultos en las profundidades de estos pasajes? La curiosidad por desentrañar estos misterios nos impulsa a seguir buscando respuestas. Al final, la historia de los túneles de Madain Saleh es un testimonio de la creatividad humana y la capacidad de adaptación. A medida que aprendemos más sobre esta antigua civilización, nos damos cuenta de que su legado sigue vivo en el presente. La conexión con nuestro pasado nos ayuda a entender quiénes somos y hacia dónde vamos. Así que la próxima vez que pienses en los misterios de la antigüedad, recuerda que los túneles de Madain Saleh son solo un capítulo en un libro mucho más amplio. Cada descubrimiento nos acerca un poco más a comprender la rica y compleja historia de los nabateos, que todavía guarda secretos esperando ser revelados. La Kaaba es uno de los lugares más sagrados del Islam, pero su historia se remonta a mucho antes de la llegada de esta religión. ¿Cuál era el significado original de este sitio venerado? La Kaaba, en su forma actual, es un cubo de piedra negra que se encuentra en la ciudad de la Meca y ha sido un centro de adoración desde tiempos inmemoriales. Pero lo que muchos no saben es que la Kaaba preislámica era probablemente un lugar de culto dedicado a una deidad desconocida, un hecho que ha intrigado a historiadores y arqueólogos por generaciones. La historia de la Kaaba es, en gran medida, un misterio. ¿Qué deidad era venerada antes de que el Islam la transformara en un símbolo de unidad y fe? Algunos estudios sugieren que podría haber estado asociada a una diosa de la fertilidad, mientras que otros proponen que era un lugar que rendía homenaje a múltiples dioses. La Kaaba no solo era un santuario, sino también un punto de encuentro para las tribus árabes, un lugar donde se realizaban rituales, ferias y comercio. ¿Pero qué ocurrió con esas antiguas creencias? Con la llegada del Islam se produjo una transformación radical. La antigua Kaaba se purificó de ídolos y se convirtió en un símbolo de monoteísmo. Sin embargo, las inscripciones y referencias a las deidades preislámicas son escasas, lo que hace que su estudio sea aún más fascinante. ¿Cómo se llegó a olvidar el culto anterior? La historia de la Kaaba plantea más preguntas que respuestas, y su evolución puede estar relacionada con el cambio cultural y religioso que experimentó la península arábiga. Cada año, millones de musulmanes realizan el Hajj, una peregrinación obligatoria que incluye la circunvalación de la Kaaba. Pero, ¿qué significa realmente este acto para aquellos que lo llevan a cabo? La experiencia de rodear este edificio sagrado es, para muchos, un momento de profunda conexión espiritual. Sin embargo, esto no elimina la curiosidad sobre lo que existía antes de su consagración al Dios único. Las tradiciones orales y los relatos históricos sugieren que los antiguos árabes mantenían rituales complejos en torno a la Kaaba que han quedado atrapados en el tiempo. Las excavaciones arqueológicas no han revelado mucho sobre la Kaaba preislámica, lo que añade un aire de misterio a su historia. ¿Qué secretos podrían estar enterrados bajo la arena? Algunos arqueólogos han especulado sobre la posibilidad de que existan restos de antiguos templos o santuarios en los alrededores.
Sin embargo, la falta de evidencia concreta ha llevado a muchos a aceptar la Kaaba como un enigma sin resolver. A medida que los investigadores continúan explorando la región, cada hallazgo podría arrojar luz sobre el pasado de este icónico lugar. Las leyendas sobre la Kaaba también son intrigantes. Se dice que fue construida por el profeta Abraham y su hijo Ismael, pero las narrativas sobre su origen son variadas y a menudo contradictorias. ¿Hasta qué punto son verídicas estas historias? La Kaaba ha sido un punto de referencia en la vida religiosa y cultural de los árabes durante siglos, pero la falta de textos antiguos que aborden sus orígenes ha dejado un vacío en la comprensión de su historia. Incluso la ubicación de la Kaaba es motivo de debate. ¿Por qué se eligió este lugar en particular? Algunos creen que la Meca fue elegida debido a su posición estratégica en las rutas comerciales, mientras que otros sugieren que su ubicación tiene un significado espiritual más profundo. La forma en que las antiguas civilizaciones elegían los sitios sagrados puede ofrecer pistas sobre sus creencias y valores. La influencia de la Kaaba se ha extendido más allá de la religión. ¿Cómo ha modelado la identidad cultural del pueblo árabe? Desde su papel en la unidad de las tribus hasta su representación en la poesía y la literatura, la Kaaba ha sido un símbolo de cohesión. A través de los siglos, ha estado en el corazón de la cultura árabe, sirviendo como un recordatorio del pasado y de las creencias que han perdurado. A medida que los estudios sobre la historia de la Kaaba continúan, la curiosidad solo aumenta. Cada descubrimiento, aunque pequeño, puede ofrecer una nueva perspectiva sobre cómo este lugar sagrado ha evolucionado a lo largo del tiempo. Mientras nos adentramos en este misterio, surgen nuevas interrogantes. ¿Qué más podríamos aprender sobre la Kaaba y su pasado? La búsqueda de respuestas continúa, y cada hallazgo nos acerca un poco más a comprender su rica y compleja historia. Finalmente, la Kaaba es más que un simple edificio. Es un símbolo de la fe, la unidad y la historia de un pueblo. A medida que exploramos su pasado, nos encontramos con un tapiz de creencias y tradiciones que han formado la identidad de la cultura árabe. La historia de la Kaaba preislámica nos invita a reflexionar sobre cómo las antiguas civilizaciones han dejado su huella en el presente y cómo su legado sigue vivo en la actualidad. Es un recordatorio de que, aunque la ciencia puede explicar mucho, algunos misterios permanecen en la penumbra, esperando ser descubiertos. Los mounds de entierro de Bahrein, también conocidos como Dilmun, son un enigma fascinante que ha intrigado a arqueólogos y expertos en historia durante décadas. ¿Qué secretos guardan estas antiguas estructuras funerarias? En el corazón del archipiélago de Bahrein se encuentran más de 800 montículos de tierra que datan de hace más de 5.000 años. Estas elevaciones, que pueden parecer simples montes desde la distancia, son en realidad los restos de una rica civilización que una vez floreció en la región. ¿Por qué se construyeron estos montículos? Una de las teorías más intrigantes sugiere que eran tumbas para la élite de la sociedad dilmunita. Los arqueólogos han encontrado dentro de estos mounds una asombrosa variedad de objetos, desde joyas y cerámicas hasta armas y herramientas. ¿Qué nos cuentan estos hallazgos sobre la vida de aquellos que fueron enterrados allí? La riqueza de los objetos sugiere que los difuntos eran personas de alto estatus, lo que a su vez indica una jerarquía social compleja. En la cultura dilmunita, el acto de enterrar a los muertos no era solo una cuestión de despedida, sino que también estaba vinculado a creencias espirituales profundas. ¿Qué creencias guiaban a esta civilización en su relación con la muerte? Las evidencias sugieren que tenían una visión del más allá muy elaborada, donde la vida continuaba de alguna forma después de la muerte. Esto se refleja en la importancia que le daban a los rituales de enterramiento y a los objetos que acompañaban a los fallecidos. Además de su función funeraria, las tumbas de Bahrein podrían haber servido como símbolos de identidad cultural. ¿Cómo se relacionaban los dilmunitas con su entorno? La ubicación de los mounds en puntos estratégicos del paisaje sugiere que eran parte de un paisaje sagrado, donde la tierra y el cielo se unían en un espacio de significado profundo. Se cree que estos montículos podrían haber servido para marcar rutas de viaje o como lugares de encuentro para ceremonias. Un aspecto fascinante de los mounds de Bahrein es su construcción. ¿Cómo lograron los antiguos dilmunitas erigir estructuras tan monumentales con las herramientas de su época?
Las teorías sobre la técnica de construcción varían, pero muchos expertos coinciden en que requerían una planificación meticulosa y un esfuerzo comunitario considerable. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué papel jugaba la comunidad en la construcción de estos monumentos? La respuesta podría ser clave para entender la cohesión social de la civilización dilmunita. A pesar de su relevancia histórica, muchos de estos mounds han sido amenazados por la urbanización y el desarrollo moderno. ¿Qué sucede con nuestra herencia cultural cuando los sitios antiguos son destruidos? La pérdida de estas estructuras no solo significa la desaparición de la historia dilmunita, sino también el olvido de las lecciones que podemos aprender de ella. La preservación de estos montículos se ha convertido en una prioridad para los arqueólogos y defensores de la cultura. Pero el desafío es enorme. Los mounds de Bahrein no son solo montículos de tierra, son un testimonio de la vida y las creencias de una civilización antigua que dejó su huella en la historia. ¿Qué más nos pueden revelar estos monumentos sobre el pasado? A medida que continúan las investigaciones y excavaciones, cada nuevo hallazgo ofrece pistas sobre la complejidad de la cultura dilmunita. Cada objeto recuperado, cada fragmento de cerámica, añade una pieza más al rompecabezas de su historia. La importancia de los mounds de Bahrein trasciende su función como tumbas. ¿Cómo influyen en nuestra comprensión del comercio y la interacción cultural en la región? Se ha demostrado que Bahrein fue un centro de intercambio entre civilizaciones antiguas, lo que sugiere que los dilmunitas tenían conexiones comerciales con otras culturas de Mesopotamia y más allá. Estos intercambios pudieron haber influido en su desarrollo cultural y religioso, enriqueciendo su propia identidad. Los rituales asociados a los enterramientos en estos mounds también evocan preguntas sobre la espiritualidad de los dilmunitas. ¿Cómo influenciaron sus creencias en la vida cotidiana? Las prácticas funerarias, como la colocación de ofrendas en las tumbas, reflejan la importancia que daban al más allá y cómo estas creencias podían guiar su comportamiento y decisiones en vida. La religión y la vida cotidiana estaban entrelazadas de tal manera que cada acción podía verse como parte de un ciclo más grande. A medida que exploramos estos misterios, también surgen interrogantes sobre el futuro de la investigación arqueológica en Bahrein. ¿Qué nuevos descubrimientos pueden cambiar nuestra percepción de la historia? Con tecnologías modernas como la arqueología aérea y los análisis de ADN, los arqueólogos están mejor equipados que nunca para desenterrar secretos que han permanecido ocultos durante milenios. Cada nueva tecnología abre un abanico de posibilidades para reescribir partes de nuestra historia. En resumen, los mounds de entierro de Bahrein son un microcosmos de la civilización dilmunita, un reflejo de su cultura, creencias y estructura social. ¿Qué nos enseñan sobre el pasado y cómo podemos aplicar esas lecciones al presente? A medida que continuamos explorando y comprendiendo estos antiguos monumentos, no solo estamos buscando respuestas sobre una cultura perdida, sino también redescubriendo las raíces de nuestra propia humanidad. Los misterios de Bahrein no solo resuenan en el eco de la historia, sino que también nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia existencia. ¿Qué secretos esconden las antiguas rocas de Shuwaymis y Yuba? Estas regiones, situadas en el corazón de Arabia Saudita, son famosas por sus impresionantes muestras de arte rupestre. Pero, ¿qué significan realmente estas representaciones? La historia de estas obras de arte se remonta a miles de años atrás, cuando las comunidades nómadas dejaron su huella en las rocas, un legado que aún nos intriga hoy en día. Las pinturas rupestres de Shuwaymis y Yuba presentan figuras humanas, animales y escenas de caza que parecen contar historias de vidas pasadas. ¿Qué nos dicen estas imágenes sobre la cultura y la vida diaria de las personas que las crearon? A través de los trazos y colores se puede ver la conexión entre el ser humano y su entorno, una relación que se ha mantenido a lo largo de los siglos. Los antiguos artistas no solo dejaron sus dibujos, sino también un reflejo de su mundo, sus creencias y sus luchas. Una de las preguntas más fascinantes es: ¿cómo lograron los artistas de esta época plasmar su entorno con tanto detalle? Las técnicas utilizadas para crear estas obras son aún objeto de estudio. Con pigmentos naturales y herramientas rudimentarias, lograron dar vida a escenas que, a pesar del paso del tiempo, aún nos hablan.
La perseverancia y creatividad de estos individuos son verdaderamente admirables, pero ¿qué los motivó a dejar su marca en la piedra? Al observar estas pinturas, es imposible no preguntarse quiénes eran las personas que las crearon. Se cree que los artistas eran miembros de tribus nómadas que habitaban estas tierras áridas. A menudo, las representaciones de animales como camellos, ciervos y caballos sugieren que estas comunidades dependían de la caza y la recolección para sobrevivir. Pero, ¿era solo eso? ¿O existían rituales y creencias que estaban entrelazados con su arte? Las figuras humanas que aparecen en las pinturas también son de gran interés. Algunas se muestran en posturas de danza o en actividades cotidianas, lo que sugiere que el arte no solo era una forma de comunicación, sino también una manera de celebrar la vida. ¿Acaso estos antiguos artistas estaban intentando contar historias sobre sus tradiciones, sus dioses o sus mitos? La respuesta podría estar escondida en las interpretaciones que los arqueólogos han hecho a lo largo de los años. La importancia de estas obras se extiende más allá de su belleza estética. ¿Sabías que el arte rupestre de Shuwaymis y Yuba también ofrece pistas sobre el clima y la fauna de la región en épocas pasadas? Al estudiar las imágenes de animales, los científicos pueden inferir cómo era el entorno natural en el que vivían estas comunidades. Esto convierte a las pinturas no solo en arte, sino en documentos históricos valiosos. Sin embargo, a pesar de la riqueza de información que ofrecen, muchas de estas obras siguen siendo un misterio. ¿Por qué algunas figuras tienen un estilo más elaborado que otras? ¿Existían diferentes escuelas de arte en estas comunidades nómadas? La variedad en las representaciones sugiere que había un intercambio cultural, pero los detalles exactos de estas interacciones son difíciles de rastrear. Cada descubrimiento plantea nuevas preguntas, lo que hace que la investigación sea aún más emocionante. Las técnicas de conservación de estas obras también son un tema de gran relevancia. A medida que el tiempo avanza, el desgaste natural y las condiciones climáticas amenazan con borrar estas historias de la superficie de las rocas. ¿Qué se está haciendo para proteger este patrimonio invaluable? Los esfuerzos de conservación son fundamentales, pero también requieren un delicado equilibrio entre la preservación y el acceso público. Es un desafío que la comunidad científica debe enfrentar. A medida que exploramos el arte rupestre de Shuwaymis y Yuba, es evidente que estas pinturas son más que simples dibujos en una roca. Son ventanas a un pasado lejano, donde cada trazo y cada color cuentan historias de lucha, supervivencia y creatividad. Pero, ¿qué futuro les espera a estas obras? La conciencia sobre la importancia de la preservación del patrimonio cultural está creciendo, y con ello, la esperanza de que estos antiguos relatos sigan vivos para las futuras generaciones. La fascinación por el arte rupestre no se limita a su contenido, también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia historia y conexión con el mundo natural. ¿Qué legado dejaremos nosotros para las generaciones venideras? Así como los antiguos artistas de Arabia, nosotros también somos parte de una historia en constante evolución. Las piedras de Shuwaymis y Yuba nos recuerdan que el arte tiene el poder de trascender el tiempo, uniendo a las personas a través de las eras con historias que resuenan en el presente. Al final del día, el arte rupestre de estas regiones no solo es un misterio que la ciencia intenta desentrañar, sino también un recordatorio de la creatividad humana y la necesidad de contar historias. ¿Qué otros secretos nos depara el futuro en el estudio de estas antiguas obras? La exploración continúa, y con cada descubrimiento nos acercamos un poco más a entender el rico tapiz de la historia árabe antigua. Las torres de la Edad de Bronce de Omán son un enigma fascinante que guarda secretos de una civilización antigua. ¿Qué función cumplían realmente estas imponentes estructuras? Se han encontrado más de 100 torres en diversas partes de Omán, y cada una parece contar una historia diferente. Estas edificaciones, que se alzan majestuosamente sobre el paisaje desértico, han suscitado innumerables preguntas sobre su propósito y su significado. La primera pregunta que surge al observar estas torres es: ¿fueron construidas como tumbas, como fortificaciones o tal vez como centros de observación? Los arqueólogos han debatido durante décadas sobre su verdadera función. Algunos creen que podrían haber sido utilizadas para la vigilancia, permitiendo a sus habitantes observar el horizonte en busca de peligros.
Otros sugieren que podrían haber servido como monumentos funerarios, rindiendo homenaje a líderes o guerreros caídos. Imagina el asombro de los antiguos habitantes de la región al ver estas torres. ¿Qué pensaban cuando las miraban al amanecer, con la luz del sol proyectando sombras alargadas sobre la arena? La ubicación estratégica de muchas de ellas podría indicar que tenían un significado ceremonial. Tal vez eran un símbolo de poder, una forma de demostrar la grandeza de la civilización que las construyó. Un aspecto intrigante es la forma en que estas torres están construidas. La técnica de construcción de la época era rudimentaria, pero sorprendentemente efectiva. ¿Cómo lograron los antiguos arquitectos levantar estructuras tan duraderas con herramientas tan simples? La respuesta podría estar en su ingenio y en el conocimiento profundo que poseían sobre los materiales locales. La piedra y el barro eran los principales recursos, y su combinación creó torres que han resistido la prueba del tiempo. ¿Y qué hay de la relación entre estas torres y el entorno natural? La mayoría de ellas se encuentran cerca de fuentes de agua, lo que sugiere que la ubicación no fue elegida al azar. Podrían haber sido centros de comercio, puntos de encuentro donde las caravanas intercambiaban bienes y cultura. La evidencia sugiere que Omán fue un importante cruce de caminos en el mundo antiguo, y estas torres podrían haber jugado un papel crucial en esa red comercial. Las inscripciones encontradas en algunas de estas torres añaden otra capa de misterio. ¿Qué secretos guardan esas marcas talladas en la piedra? Algunas inscripciones parecen referirse a eventos históricos o a rituales específicos. Sin embargo, muchas de ellas siguen sin ser descifradas, dejando a los investigadores con más preguntas que respuestas. ¿Podrían estas inscripciones contener la clave para entender la cultura de la época? A pesar de todos los estudios realizados, las torres de la Edad de Bronce de Omán continúan generando debates. Las teorías abundan, pero la falta de información concreta hace que su historia sea aún más cautivadora. ¿Cómo se relacionaban estas torres con otras civilizaciones contemporáneas en la región? La influencia mutua entre culturas es un aspecto fascinante de la historia antigua, y estas torres podrían ofrecer pistas sobre esas interacciones. La conexión con la mitología también es un tema intrigante. ¿Existieron leyendas que rodeaban a estas torres, relatos que se transmitieron de generación en generación? ¿Es posible que los pueblos antiguos vieran estas estructuras como sagradas, conectando lo terrenal con lo espiritual? La idea de que estas torres eran más que simples edificaciones, sino que tenían un significado profundo, resuena a lo largo de los siglos. En la actualidad, las torres de la Edad de Bronce son un atractivo tanto para arqueólogos como para turistas. Pero, ¿qué nos dicen realmente sobre la civilización que las construyó? Cada visita a estos sitios es una oportunidad para reflexionar sobre el ingenio humano y la búsqueda de significado en un mundo a menudo incierto. La admiración por estas torres no proviene solo de su grandeza arquitectónica, sino también del misterio que aún las envuelve. La investigación continúa, y con cada nuevo hallazgo, el panorama se vuelve más intrigante. ¿Qué descubrimientos futuros arrojarán luz sobre la vida de aquellos que vivieron en la sombra de estas torres? La historia nunca está completamente escrita, y cada nueva pieza del rompecabezas puede cambiar nuestra comprensión de la antigüedad. A medida que exploramos las torres de la Edad de Bronce de Omán, se hace evidente que la curiosidad humana es un motor poderoso. La búsqueda de respuestas a los misterios de nuestra historia es un viaje apasionante que nos conecta con nuestros antepasados. Aunque algunas preguntas pueden quedar sin respuesta, la exploración de estos enigmas nos invita a seguir indagando y aprendiendo. La historia de estas torres, de su construcción y de su significado, es un recordatorio de que el pasado está siempre presente. Cada piedra, cada inscripción, cada sombra proyectada por estas estructuras cuenta una historia que espera ser escuchada. La fascinación por lo antiguo nos impulsa a seguir buscando, a seguir preguntando y a seguir maravillándonos ante los misterios que la ciencia aún no puede explicar. Al hablar de la ciudad abandonada de Alfau, uno no puede evitar sentirse atraído por el misterio que la rodea. ¿Qué llevó a esta vibrante ciudad comercial a convertirse en un lugar desolado? Alfau, ubicada en la actual Arabia Saudita, fue una vez un centro neurálgico de comercio en la antigüedad. Pero, ¿cuál fue su historia y por qué desapareció del mapa?
Se sabe que Alfau floreció entre el primer milenio antes de Cristo y el primer milenio después de Cristo. En su apogeo, era un punto de encuentro para caravanas que viajaban a través del desierto, un lugar donde se intercambiaban productos valiosos como incienso, especias y textiles. Sin embargo, a pesar de su prosperidad, la ciudad fue abandonada misteriosamente. Fue un cambio climático, una guerra, o quizás una serie de desastres naturales. Las teorías son muchas, pero la verdad sigue siendo esquiva. Los arqueólogos han descubierto numerosas estructuras en Alfau, que incluyen templos, viviendas y almacenes. Pero, ¿qué nos dicen estas ruinas sobre la vida en la ciudad? Las inscripciones encontradas en las paredes revelan que Alfau fue un centro religioso, con deidades adoradas que eran fundamentales para la cultura de la región. Esto plantea una pregunta intrigante. ¿Cómo influyeron estas creencias en la vida diaria de sus habitantes? Una de las características más fascinantes de Alfau es su arquitectura. Las casas estaban construidas con materiales locales, y muchas de ellas presentan un estilo que refleja la influencia de civilizaciones vecinas. ¿Cómo fue posible que estas culturas distintas se fusionaran en un solo lugar? La respuesta puede estar en la ubicación estratégica de Alfau, situada en una encrucijada de rutas comerciales. A medida que profundizamos en la historia de Alfau, es crucial mencionar su economía. La ciudad no solo era un lugar de intercambio de bienes, sino que también servía como un punto de reabastecimiento para los viajeros. Pero, ¿qué sucedió con esta economía floreciente? ¿Fue el ascenso de nuevas rutas comerciales o la competencia de otras ciudades lo que llevó a su declive? Las excavaciones han revelado objetos cotidianos que permiten vislumbrar la vida de sus habitantes. Desde utensilios de cocina hasta herramientas de comercio, cada hallazgo cuenta una historia. Pero, ¿qué secretos aún permanecen ocultos en las capas de tierra de Alfau? Los arqueólogos continúan trabajando, esperando desenterrar más pistas sobre el pasado de esta enigmática ciudad. El abandono de Alfau plantea la pregunta de si sus habitantes migraron hacia otras regiones. ¿Dónde se fueron y por qué? Algunos investigadores sugieren que pudo haber sido una búsqueda de mejores condiciones de vida, mientras que otros creen que la ciudad pudo haber sido víctima de un conflicto. La falta de documentación escrita complica aún más la búsqueda de respuestas. Un aspecto intrigante de Alfau es su relación con las tribus nómadas que habitaban la región. ¿Cómo interactuaron los habitantes de la ciudad con estos grupos? Es probable que existiera una relación simbiótica, donde los nómadas proveían recursos y conocimientos, mientras que Alfau ofrecía un refugio y un mercado. Esta conexión entre sedentarios y nómadas es un tema recurrente en la historia del desierto. Las leyendas que rodean a Alfau son igualmente cautivadoras. Algunos relatos sugieren que la ciudad estaba protegida por espíritus y deidades, lo que refleja la importancia de la religión en la vida de sus habitantes. Pero, ¿qué podemos aprender de estas leyendas? A menudo, las historias que se transmiten de generación en generación contienen verdades sobre la cultura y las creencias de un pueblo. La investigación sobre Alfau también nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la preservación del patrimonio. Con el tiempo, las ruinas de la ciudad han sufrido el desgaste de las inclemencias del tiempo y la intervención humana. ¿Qué se puede hacer para proteger este tesoro arqueológico? La respuesta radica en la concienciación y el compromiso de la sociedad en preservar su historia. Alfau no solo es un recordatorio del pasado, sino también una ventana hacia el futuro. La historia de su abandono nos invita a considerar cómo las civilizaciones pueden florecer y luego desvanecerse. ¿Estamos condenados a repetir los errores del pasado? La historia de Alfau es un llamado a aprender de nuestra herencia cultural y a valorar las lecciones que nos ofrece. Mientras exploramos las ruinas de Alfau, es esencial recordar que cada piedra, cada inscripción y cada artefacto cuenta una historia. La ciudad puede estar en ruinas, pero su legado perdura en el tiempo. ¿Qué más descubriremos a medida que profundicemos en este misterio? La búsqueda de respuestas continúa, y con cada hallazgo, la historia de Alfau se vuelve más rica y compleja. Finalmente, Alfau simboliza la intersección de culturas, creencias y comercio en la antigua Arabia. Su historia, aunque llena de preguntas sin respuesta, nos recuerda la riqueza de un pasado que aún tiene mucho que enseñarnos.
La exploración de esta ciudad perdida no es solo un viaje al pasado, sino una invitación a reflexionar sobre nuestro propio presente y futuro. ¿Qué misterios nos esperan en las páginas de la historia que aún están por escribirse? Las piedras erguidas de Al-Rajayil son una de las maravillas más enigmáticas del patrimonio arqueológico árabe. ¿Qué secretos guardan estas imponentes formaciones megalíticas? A menudo se les describe como un enigma de la antigüedad, un rompecabezas que aún no hemos logrado resolver. Localizadas en la región de Al-Juf, en Arabia Saudita, estas piedras han desafiado a científicos e historiadores por igual. Su presencia nos invita a explorar un mundo de creencias, rituales y culturas que han desaparecido en el tiempo. Los monumentos de Al-Rajayil, que se traducen como «los hombres de piedra», están compuestos por una serie de estructuras que parecen estar alineadas con precisión. Pero, ¿por qué fueron colocadas en ese lugar específico? Algunos investigadores sugieren que estas piedras podrían haber tenido un significado ceremonial, actuando como marcadores de territorio o incluso como lugares de culto. Sin embargo, la falta de inscripciones o artefactos que acompañen a estas estructuras complica cualquier intento de interpretación. La curiosidad no termina ahí. ¿Podrían estas piedras haber estado relacionadas con prácticas astronómicas? Hay teorías que sugieren que la disposición de las piedras podría haber estado alineada con eventos celestiales, como el solsticio o los equinoccios. ¿Es posible que quienes las erigieron estuvieran observando las estrellas y utilizando su posición para guiar sus rituales? Esta conexión entre la tierra y el cielo es un tema recurrente en muchas culturas antiguas, y Al-Rajayil no es la excepción. Al observar de cerca las piedras, uno no puede evitar preguntarse quiénes fueron los constructores de este monumento. Las teorías sobre su origen son numerosas. Algunos sugieren que fueron creadas por tribus nómadas que buscaban establecer un sentido de permanencia en un paisaje cambiante. Otros sostienen que podrían ser el legado de una civilización avanzada, cuyos conocimientos y tradiciones se han perdido con el tiempo. ¿Qué historias podrían contar estas piedras si pudieran hablar? Un aspecto fascinante es la cantidad de piedras y su diversidad en forma y tamaño. Cada una parece contar una historia diferente, pero ¿cuál es el hilo que las une? Algunos arqueólogos han intentado establecer conexiones con otras culturas megalíticas en el mundo, lo que plantea la pregunta: ¿hubo un intercambio cultural entre estas civilizaciones? La idea de que las ideas y creencias pudieron haber viajado a través de vastas distancias es intrigante y desafía nuestra comprensión de la historia antigua. Además, las leyendas locales también han contribuido al misterio. Se dice que las piedras están protegidas por espíritus antiguos, lo que ha llevado a algunas personas a evitar el área por temor a las maldiciones. ¿Podrían estas creencias populares tener raíces en una historia real, o son simplemente relatos que se han transmitido de generación en generación? Las historias orales tienen un poder innegable, y a menudo contienen fragmentos de verdad que se han distorsionado con el tiempo. A medida que se llevan a cabo más investigaciones, los arqueólogos continúan descubriendo nuevos aspectos de Al-Rajayil. Las excavaciones recientes han revelado herramientas y utensilios que podrían ofrecer pistas sobre la vida de aquellos que construyeron este lugar. Pero, ¿qué más nos revelará el suelo de Al-Juf? Cada hallazgo es un paso más hacia la comprensión de una cultura que, aunque ya no existe, dejó su huella en el mundo. Un fenómeno interesante es que, a pesar de su antigüedad, Al-Rajayil ha permanecido relativamente intacto. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué estas piedras han sobrevivido cuando otras estructuras han desaparecido? Tal vez su resistencia se deba a la elección de materiales o a la ubicación estratégica. La naturaleza ha actuado como un guardián silencioso, permitiendo que el tiempo pase sin borrar por completo la evidencia de su existencia. La conexión entre las piedras erguidas de Al-Rajayil y el paisaje que las rodea también es digna de mención. En un desierto vasto y árido, estas piedras sobresalen como un recordatorio de que la humanidad ha buscado dejar su marca en el mundo, incluso en las circunstancias más adversas. La lucha por la supervivencia ha sido un tema constante en la historia humana. Y estas piedras son una manifestación de esa resistencia. ¿Podrían las piedras erguidas ser un legado de un sistema de creencias que ha influido en otras culturas posteriores?
La espiritualidad y la conexión con la tierra son temas universales y, a menudo, se manifiestan en la arquitectura. Las piedras, en su majestuosa simplicidad, podrían haber sido parte de un ritual que exaltaba la conexión con lo divino, un punto de encuentro entre el hombre y lo sobrenatural. A medida que la arqueología avanza, es posible que un día tengamos respuestas más concretas sobre Al-Rayajil. ¿Qué revelará el futuro sobre estas piedras enigmáticas? Las preguntas siguen surgiendo, pero la búsqueda de respuestas nos conecta con aquellos que hicieron estas obras hace milenios. La curiosidad humana es un motor potente, nos impulsa a explorar, descubrir y, en última instancia, comprender nuestro lugar en la historia. En última instancia, las piedras erguidas de Al-Rayajil son un recordatorio de que aún hay muchas historias por contar y misterios por resolver. La historia no es solo un registro de fechas y eventos, sino un tejido de relatos que nos conecta a todos. Cada piedra, cada mito y cada leyenda nos habla de la búsqueda humana por significado y pertenencia. Así, mientras continuamos explorando estas maravillas antiguas, nos acercamos un poco más a desentrañar la rica y compleja historia de Arabia y sus pueblos. En el vasto y enigmático mundo de la poesía árabe antigua, surge una figura fascinante, Imru al-Qais. Este poeta, que vivió en el siglo VI, es conocido no solo por su talento lírico, sino también por la leyenda que rodea su vida y su misteriosa tumba. ¿Qué secretos guarda esta figura histórica que ha capturado la imaginación de tantos a lo largo de los siglos? ¿Por qué su destino se ha convertido en un enigma que persiste hasta nuestros días? Imru al-Qais es a menudo recordado como el poeta de la tristeza, el amor y la aventura. Su obra, llena de metáforas vívidas y descripciones poéticas, refleja la vida nómada de su tiempo y la lucha por la identidad en un mundo cambiante. Pero, ¿por qué su historia ha cobrado un cariz casi mítico? Algunos dicen que su vida estuvo marcada por la tragedia, ya que fue desterrado de su hogar y vivió en la búsqueda de su lugar en el mundo. ¿Qué llevó a esta búsqueda tan desesperada y, sobre todo, cuál fue su final? La leyenda cuenta que Imru al-Qais se aventuró en tierras lejanas, buscando venganza y reconocimiento. Su búsqueda lo llevó a los palacios de los reyes y a los corazones de las mujeres, siempre con la poesía como su fiel compañera. Pero a medida que avanzaba en su camino, comenzó a ser perseguido por enemigos que veían en su talento tanto una amenaza como una oportunidad. ¿Acabó su vida en una batalla heroica o se desvaneció en la oscuridad, dejando solo sus versos como legado? La incertidumbre sobre su destino ha llevado a la especulación sobre su tumba. Algunos dicen que fue enterrado en un lugar secreto, lejos de los ojos curiosos, mientras que otros creen que su cuerpo fue llevado a una región distante, donde la arena del desierto lo abrazó para siempre. ¿Dónde podría estar realmente este lugar sagrado? ¿Y qué significaría para los amantes de la poesía y la historia redescubrir su tumba? A lo largo de los años, muchos arqueólogos y historiadores han intentado desentrañar este misterio. Han explorado las antiguas tierras de Arabia en busca de pistas que puedan llevar a la localización de su tumba. Sin embargo, cada intento ha resultado en más preguntas que respuestas. ¿Qué tan difícil puede ser encontrar el lugar de descanso de uno de los poetas más importantes de la historia árabe? La respuesta no es tan sencilla como podría parecer. Los relatos sobre su tumba varían enormemente. Algunos mencionan que está escondida en las montañas, mientras que otros sugieren que se encuentra en un oasis olvidado. Esta diversidad de historias solo añade al misterio. ¿Es posible que el propio Imru al-Qais haya dejado pistas en sus poemas, guiando a los buscadores a su tumba? ¿O quizás se convirtió en un símbolo de lo inalcanzable, un recordatorio de que algunas verdades están destinadas a permanecer ocultas? Algunos investigadores han explorado la posible influencia de la mitología en la historia de Imru al-Qais. Podría ser que su vida y muerte fueran transformadas por el tiempo, convirtiéndose en una leyenda que trasciende la realidad. Los mitos y las leyendas a menudo se entrelazan con la historia, y en el caso de este poeta, es difícil separar la verdad de la ficción. ¿Qué papel juega la narrativa en la construcción de su legado? Los versos de Imru al-Qais han perdurado a lo largo de los siglos, resonando en el corazón de quienes buscan comprender el significado de su vida. Sus poemas abordan temas universales como el amor, la pérdida y la búsqueda de la identidad.
¿cómo es posible que sus palabras sigan siendo relevantes en la actualidad? La respuesta puede estar en la naturaleza misma de la poesía, su capacidad de tocar las fibras más profundas del alma humana. A medida que exploramos la vida de Imru al-Qais, nos encontramos con un dilema. ¿Estamos buscando a un hombre o a un símbolo? Su figura representa no solo un talento poético excepcional, sino también la lucha por la verdad y el reconocimiento en un mundo que a menudo olvida. ¿Es este el verdadero legado que dejó atrás, más allá de su tumba? En el fondo, la historia de Imru al-Qais es un recordatorio de que la búsqueda de respuestas a menudo es más valiosa que las respuestas mismas. La fascinación por su vida y su tumba nos invita a reflexionar sobre nuestra propia búsqueda de significado y conexión en un mundo en constante cambio. ¿Qué misterios estamos dispuestos a explorar para descubrir quiénes somos realmente? La historia de Imru al-Qais continúa inspirando a poetas, historiadores y amantes de la literatura. Su legado ha perdurado en la cultura árabe y más allá, convirtiéndose en un símbolo de la búsqueda de la verdad y la belleza en la vida. Y así, mientras seguimos buscando su tumba, quizás encontremos en su poesía la respuesta a nuestras propias preguntas. Finalmente, la leyenda de Imru al-Qais nos deja con una inquietante reflexión. ¿Es posible que la verdadera esencia de un hombre no resida en su lugar de descanso, sino en las palabras que dejó atrás? Mientras su poesía siga viva en el corazón de quienes la leen, su espíritu continuará vagando entre nosotros, un testimonio de la inmortalidad del arte y la búsqueda del conocimiento. Las tribus perdidas de Catán son un enigma que ha fascinado a historiadores y arqueólogos por generaciones. ¿Quiénes eran realmente estas tribus? ¿Qué les sucedió en su búsqueda de un lugar en el mundo? La historia de Catán se entrelaza con la mitología y la tradición oral, lo que hace que su legado sea aún más intrigante. La tradición cuenta que Catán fue un ancestro común de varias tribus árabes. Pero, ¿cómo sabemos que existieron? Los relatos de los antiguos árabes mencionan a Catán como un líder sabio, pero los registros históricos son escasos. La falta de evidencia concreta ha llevado a muchos a cuestionar la veracidad de estas historias. Sin embargo, su nombre perdura en la memoria colectiva de las tribus árabes, lo que sugiere que su influencia fue significativa. Una de las preguntas más fascinantes es, ¿por qué se consideran perdidas estas tribus? A medida que los siglos pasaron, muchas de estas comunidades desaparecieron de la historia, ya sea por conflictos, migraciones o la asimilación en otras culturas. Pero, ¿qué factores llevaron a su extinción? La competencia por recursos, las guerras y el cambio climático podrían haber sido determinantes en su desaparición. La aridez de la península arábiga ha sido un desafío constante para sus habitantes. Existen teorías sobre la ubicación de estas tribus. Algunos creen que se establecieron en regiones que hoy en día son parte de Yemen, mientras que otros sugieren que su influencia se extendió hacia el norte. Pero, ¿cómo identificamos los vestigios de su existencia? La arqueología ha descubierto sitios que podrían haber sido habitados por estas tribus, pero la falta de inscripciones claras dificulta la conexión directa con Catán y su linaje. Las leyendas sobre Catán han perdurado a través de los siglos, alimentando la curiosidad sobre su vida y su legado. Se dice que sus descendientes llevaron consigo su nombre y que a través de ellos se forjaron nuevas identidades tribales. Pero, ¿cómo se transmitieron estas historias? La oralidad ha sido fundamental en la preservación de su memoria, y las narraciones de ancianos en las comunidades árabes han mantenido viva la llama de su historia. Otra pregunta intrigante es, ¿qué papel jugaron las tribus de Catán en las interacciones con otras civilizaciones? Hay evidencia de que estas tribus establecieron rutas comerciales, conectando sus tierras con las de otros pueblos. Este intercambio cultural podría haber influido en su desarrollo y, a su vez, en su eventual desaparición. Pero, ¿qué bienes comerciaban? Desde especias hasta textiles, estas rutas eran vitales para el sustento de la comunidad. La influencia de Catán se siente en la identidad árabe moderna. Su nombre aparece en numerosas genealogías y es símbolo de orgullo para muchos. Pero, ¿puede la historia de una tribu perdida moldear la identidad de un pueblo entero? La respuesta parece ser afirmativa, ya que su legado ha sido una fuente de unidad y pertenencia.
Las historias sobre las hazañas de los descendientes de Catán son igualmente fascinantes. Se dice que enfrentaron desafíos titánicos y que sus líderes eran guerreros valientes. Pero, ¿qué lecciones podemos aprender de sus luchas? La resiliencia y la adaptabilidad son cualidades que resuenan en la historia de estas tribus, y que aún son relevantes en la actualidad. En el ámbito de la investigación, los científicos continúan buscando pruebas de su existencia. Se han realizado excavaciones en diversas regiones, pero el misterio persiste. ¿Qué secretos aún yacen ocultos bajo la arena? Cada descubrimiento podría cambiar nuestra comprensión de la historia árabe. El impacto de las tribus de Catán en la cultura árabe es innegable. Sus leyendas han inspirado obras literarias, canciones y tradiciones que perduran hasta nuestros días. ¿Cómo se han adaptado estas historias a lo largo del tiempo? La reinterpretación de sus relatos muestra cómo la identidad cultural se transforma, pero siempre mantiene un hilo conductor hacia el pasado. A través de la historia, Catán ha sido un símbolo de unidad y diversidad en el mundo árabe. Las tribus que se consideran sus descendientes han contribuido a la rica tapestry de la cultura árabe. ¿Es posible que la esencia de Catán viva en cada uno de ellos? La conexión con sus raíces es un recordatorio de que, aunque las tribus puedan estar perdidas, su legado sigue presente. A medida que exploramos el misterio de las tribus de Catán, nos enfrentamos a preguntas que van más allá de la historia. ¿Qué significa pertenecer a una comunidad? ¿Cómo influyen nuestras raíces en nuestra identidad actual? Las respuestas a estas preguntas son vitales para comprender no solo el pasado, sino también el presente y el futuro. En conclusión, las tribus perdidas de Catán nos enseñan sobre la fragilidad de la historia y el poder de la memoria colectiva. Aunque su existencia se haya desvanecido en el tiempo, su legado perdura en las historias que contamos y en las identidades que forjamos. La búsqueda de su historia nos recuerda que, a pesar de los desafíos, siempre hay un hilo que une a las generaciones a través del tiempo. La civilización Gerja, una de las culturas más enigmáticas de la Arabia antigua, ha capturado la imaginación de historiadores y arqueólogos por generaciones. Pero, ¿qué sucedió realmente con este pueblo tan intrigante? En el corazón de la península arábiga, Gerja floreció alrededor del siglo I antes de nuestra era, y su historia está marcada por un comercio vibrante y contactos con potencias como Roma. Sin embargo, un día, esta civilización simplemente desapareció. ¿Por qué se desvanecieron sus huellas en el tiempo, dejando atrás solo ecos de su existencia? Una de las preguntas más fascinantes que rodea a Gerra es: ¿cómo lograron prosperar en un entorno tan hostil? La ubicación estratégica de Gerra, en la costa oriental de Arabia, la convirtió en un importante centro comercial. Los comerciantes de incienso y mirra transitaban por sus rutas, llevando estos valiosos productos a mercados lejanos. Pero, ¿podría este éxito haber sido también su perdición? Al depender tanto del comercio, ¿pudieron haber dejado de lado otras formas de subsistencia y desarrollo? A medida que exploramos los restos de Gerra, encontramos vestigios de una arquitectura impresionante. Las ruinas de sus edificaciones, construidas con ladrillos de barro y piedra, nos cuentan historias de un pueblo que supo adaptarse a su entorno. Pero, ¿qué secretos pueden revelar estas estructuras sobre su modo de vida y su eventual caída? La falta de registros escritos hace que la investigación sea aún más complicada, pero ¿podrían las inscripciones encontradas en otros sitios ofrecer pistas sobre su cultura y creencias? Los relatos de antiguos historiadores como Plinio el Viejo mencionan a Gerra como una ciudad rica y próspera. Sin embargo, hay un vacío en la narrativa. ¿Por qué no hay más información sobre su declive? Algunas teorías sugieren que la competencia con otras ciudades como Petra y Palmira pudo haber influido en su desaparición. Pero, ¿fue solo la competencia comercial lo que llevó a la caída de Gerra? ¿O hubo otros factores más profundos en juego? Una de las hipótesis más intrigantes es la posibilidad de un cambio climático. Los registros arqueológicos indican que Arabia experimentó periodos de sequía severa. ¿Podría haber sido este el factor decisivo que llevó a Gerja a la ruina? La escasez de agua y recursos podría haber forzado a su población a abandonar la ciudad en busca de mejores condiciones de vida. Pero, ¿dónde fueron? ¿Se dispersaron en las tierras vecinas o se unieron a otras civilizaciones?
La influencia de la cultura y el comercio con otras civilizaciones también merece ser examinada. A medida que Gerra se relacionaba con el mundo exterior, perdió su identidad cultural en el proceso. Las influencias romanas y griegas podrían haber alterado su estructura social y política. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿fue la mezcla de culturas un factor que contribuyó a su desaparición? ¿O fue un enriquecimiento que, en última instancia, resultó fatal? En el ámbito religioso, las deidades adoradas por los gerranos también ofrecen una ventana a su alma. Los dioses que veneraban reflejaban su conexión con el comercio y la prosperidad, ¿o eran un intento de buscar protección en tiempos de incertidumbre? La religión puede haber jugado un papel crucial en la cohesión de la comunidad, y su cambio o desaparición podría haber dejado un vacío devastador. A medida que abandonamos el mundo de Gerja, es imposible no preguntarnos, ¿qué legado dejó esta civilización? Las influencias de Gerja en el comercio y la cultura árabe podrían haber perdurado, incluso si la civilización misma no lo hizo. Podría haber sido un puente entre culturas que, aunque hoy ya no existe, aún resuena en la historia de Arabia. Los misterios que rodean la desaparición de Gerja son un recordatorio de la fragilidad de las civilizaciones. La historia nos enseña que incluso las culturas más poderosas pueden desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué lecciones podemos aprender de su historia? Tal vez la verdadera respuesta resida en la forma en que valoramos y preservamos nuestro propio legado cultural. Mientras exploramos estos misterios, la historia de Gerja nos invita a reflexionar sobre nuestra conexión con el pasado. Las ruinas de Gerra todavía cuentan historias en silencio, y es nuestro deber escucharlas. ¿Qué otros secretos se esconden en la arena del tiempo, esperando ser descubiertos? La búsqueda de respuestas continúa. Y cada nuevo hallazgo nos acerca un poco más a comprender este enigma antiguo. Por último, al pensar en la civilización Gerra, recordemos que su desaparición no es solo un capítulo más en los libros de historia, sino un testimonio de la complejidad de la existencia humana. Cada civilización, por grande que sea, tiene su momento de gloria y su ocaso. ¿Cuánto de lo que hemos aprendido de Gerra podemos aplicar a nuestras propias vidas y sociedades? La historia está llena de lecciones, y a veces, los misterios más profundos son aquellos que nos llevan a cuestionar nuestra propia humanidad. La astronomía ha sido una guía esencial para muchas culturas a lo largo de la historia, y las antiguas civilizaciones árabes no fueron la excepción. Pero, ¿cómo influenció el cielo en sus vidas diarias? Los antiguos árabes miraban hacia las estrellas no solo para orientar sus caminos en el desierto, sino también para entender el tiempo, las estaciones y los ciclos de la naturaleza. En un mundo donde la supervivencia dependía de la agricultura y el comercio, conocer los movimientos celestiales era vital. ¿Qué tan importante era la observación de las estrellas para sus tradiciones? Desde tiempos inmemoriales, los árabes desarrollaron un profundo conocimiento del cielo. Las constelaciones y los planetas eran observados meticulosamente, y muchos de estos cuerpos celestes llevaban nombres que reflejaban la rica cultura y mitología de la región. ¿Sabías que algunos de estos nombres aún perduran en la astronomía moderna? La influencia árabe en este campo es innegable, y muchas de las constelaciones que conocemos hoy tienen raíces en su nomenclatura. Las antiguas culturas árabes tenían un calendario basado en las fases de la luna, conocido como calendario lunar. Pero, ¿cómo afectaba esto a su vida cotidiana? Este calendario guiaba las festividades religiosas, los ciclos agrícolas e incluso las actividades comerciales. La llegada de la luna nueva marcaba momentos cruciales, como el inicio del Ramadán, donde la observación del cielo adquiría un significado especial. La conexión entre el cielo y la tierra era más que un simple fenómeno, era una parte integral de su identidad. Los astrónomos árabes no solo se limitaban a observar, sino que también realizaron importantes contribuciones a la ciencia. ¿Sabías que desarrollaron instrumentos innovadores para medir y calcular los movimientos celestiales? El astrolabio, por ejemplo, era una herramienta fundamental que les permitía determinar la hora y la ubicación de las estrellas. Con esta información, los navegantes podían aventurarse en rutas comerciales que conectaban diversas civilizaciones, desde Asia hasta Europa. ¿Cómo te imaginas que se sentían al navegar por mares desconocidos, guiados solo por las estrellas?
Los antiguos árabes también tenían un profundo respeto por los astros. Muchos pueblos creían que los cuerpos celestes estaban conectados a sus destinos y que sus movimientos podían influir en los eventos de la vida diaria. Esta creencia llevó a la creación de un rico legado de mitos y leyendas que intentaban explicar los fenómenos celestiales. Por ejemplo, algunas constelaciones eran vistas como héroes o animales mitológicos, cada uno con su propia historia que enseñaba lecciones sobre la vida, la muerte y el destino. Adentrándonos un poco más en la relación entre la astronomía y la espiritualidad, encontramos que la observación del cielo también estaba ligada a la religión. ¿Cómo se relacionaban las estrellas con las creencias espirituales de los antiguos árabes? En muchas culturas, el cielo era considerado una manifestación de lo divino. Las estrellas brillantes se veían como señales de los dioses, y su movimiento era interpretado como una forma de comunicación con lo sobrenatural. Esta conexión espiritual les ayudaba a encontrar sentido en el caos de la vida. La influencia de la astronomía no se limitaba a la navegación y la agricultura. También estaba presente en la poesía y la literatura. Las imágenes del cielo y las estrellas eran frecuentemente utilizadas como metáforas en las obras de poetas y escritores. ¿Te imaginas cómo estas imágenes habrían resonado en el corazón de quienes escuchaban estos relatos en las antiguas plazas? Las referencias a los astros evocaban emociones y pensamientos profundos, conectando a las personas con algo más grande que ellas mismas. Además, la astronomía árabe sentó las bases para el desarrollo de la ciencia moderna. ¿Cómo se tradujo este conocimiento antiguo en avances actuales? Los astrónomos árabes, como al-Juarizmi y al-Batani, realizaron observaciones precisas que más tarde influirían en el Renacimiento europeo. Su trabajo, que incluía la creación de tablas astronómicas y la mejora de instrumentos, fue fundamental para el avance de la navegación y la exploración. La curiosidad y el deseo de entender el universo impulsaron a estas civilizaciones a realizar descubrimientos que aún hoy son admirados. La conexión entre las culturas árabes y la astronomía también se puede ver en su arquitectura. Muchas mezquitas y edificios antiguos estaban alineados con los puntos cardinales, lo que demuestra cómo el conocimiento astronómico impactaba no solo en la vida cotidiana, sino también en la construcción de espacios sagrados. ¿Te has preguntado alguna vez cómo las antiguas civilizaciones decidían la orientación de sus templos y edificios? Sin duda, el cielo tenía un papel fundamental en estas decisiones. A medida que la civilización árabe se expandía, su conocimiento astronómico se difundía a otras partes del mundo. Pero, ¿cómo se transmitió este legado? A través de traducciones y la creación de centros de aprendizaje. Sus descubrimientos fueron llevados a Europa y más allá. La obra de los astrónomos árabes no solo impactó su propia cultura, sino que también iluminó el camino para futuras generaciones de científicos y exploradores. En resumen, la astronomía antigua árabe fue mucho más que una simple disciplina científica. Fue un hilo conductor que entrelazó religión, cultura, arte y conocimiento. ¿Qué legado nos han dejado estas antiguas civilizaciones? Nos han enseñado la importancia de mirar hacia arriba, de cuestionar y de buscar respuestas en el vasto universo que nos rodea. La curiosidad humana siempre ha sido el motor del descubrimiento, y la astronomía árabe es un testimonio de ello. Al mirar hacia el cielo, recordemos que cada estrella, cada planeta, lleva consigo historias de un pasado que aún resuena en nuestro presente. Así que la próxima vez que levantes la vista durante una noche estrellada, piensa en todo lo que esos antiguos sabios pudieron aprender y en cómo su legado sigue guiándonos hoy. La exploración del cielo es un viaje sin fin, y cada pregunta que surge nos acerca un poco más a comprender nuestro lugar en el universo. Las antiguas rutas comerciales de Arabia fueron verdaderas arterias de vida, conectando civilizaciones y culturas en un vasto territorio donde la arena y el sol reinaban. ¿Cómo lograron estas rutas unir a personas de diferentes culturas y tradiciones? En un mundo sin tecnología moderna, los comerciantes árabes eran auténticos pioneros, cruzando desiertos y montañas, creando un tejido de interacciones que todavía resuena en la historia. Las especias, el incienso y las telas finas eran solo algunos de los tesoros que viajaban a través de estas rutas. Pero, ¿qué motivaba a los comerciantes a arriesgarse en travesías tan peligrosas? La respuesta es simple: el deseo de riqueza y la búsqueda de algo más grande. Estos mercaderes no solo transportaban mercancías,
eran portadores de ideas, religiones y culturas. Así, cada viaje se convertía en una oportunidad para intercambiar no solo productos, sino también historias y conocimientos. Las rutas que atravesaban Arabia eran mucho más que caminos de tierra, eran conexiones vivas que unían a ciudades como Petra, La Meca y Damasco. Pero, ¿qué tan importantes fueron estas ciudades en el comercio antiguo? La Meca, por ejemplo, no solo era un punto de peregrinación, sino un centro comercial donde se encontraban comerciantes de diversas partes del mundo. Este cruce de caminos permitió que la cultura árabe floreciera y se enriqueciera con influencias externas. La ruta del incienso es quizás la más famosa de todas. ¿Sabías que el incienso era tan valioso que, en ocasiones, se utilizaba como moneda? Este aroma sagrado, que impregnaba los rituales religiosos, era transportado desde las tierras de Arabia hasta Egipto y más allá. Pero, ¿cómo lograron los comerciantes llevar este producto tan delicado a través de terrenos tan inhóspitos? Utilizaban caravanas, grupos de camellos que podían llevar cargas pesadas y que eran esenciales para el comercio en el desierto. Pero no todo eran riquezas materiales. ¿Qué papel jugaron las rutas comerciales en el intercambio de ideas y filosofías? La llegada de nuevas creencias como el cristianismo y el judaísmo fue facilitada por estas vías. Los comerciantes no solo vendían productos, también compartían conceptos que transformarían la forma en que las personas veían el mundo. Este intercambio cultural fue fundamental para el desarrollo de una identidad árabe más rica y diversa. Las caravanas no solo eran un medio de transporte, eran comunidades en movimiento. ¿Cómo se organizaban estos viajes tan complejos? Cada caravana contaba con líderes experimentados que conocían los caminos y las condiciones climáticas. La confianza y la cooperación eran esenciales, ya que la seguridad en el desierto dependía de la unidad del grupo. Los lazos que se formaban en estos viajes eran fuertes, creando alianzas que perduraban más allá de las fronteras. Sin embargo, no todo era armonía en las rutas comerciales. ¿Qué desafíos enfrentaban estos comerciantes en su travesía? Los peligros del desierto eran muchos: tormentas de arena, escasez de agua y ataques de bandidos. Pero, a pesar de los riesgos, la promesa de un comercio lucrativo era un poderoso incentivo. La perseverancia y la valentía de estos primeros comerciantes árabes son un testimonio del espíritu humano frente a la adversidad. A medida que las ciudades crecieron, también lo hicieron las redes comerciales. ¿Cómo afectaron estas rutas al surgimiento de nuevas ciudades? Ciudades como Basora y Bagdad se convirtieron en centros de comercio y cultura, donde se acumulaban riquezas y conocimientos. La arquitectura, la ciencia y la literatura florecieron en este entorno, gracias a la influencia de las interacciones comerciales. Además, el comercio no solo conectaba a las civilizaciones árabes, sino que también las unía con el resto del mundo. ¿Cómo se integraron estas rutas en el contexto global? Desde Asia hasta Europa, las mercancías árabes llegaron a tierras lejanas, creando un intercambio que enriquecía a todos los involucrados. Este proceso no solo transformó la economía, sino que también sentó las bases para el futuro desarrollo de rutas aún más complejas. La llegada del Islam en el siglo VII transformó aún más el panorama comercial. ¿De qué manera cambió esta nueva fe las dinámicas de comercio? La unificación de las tribus árabes bajo una misma religión y un mismo sistema de leyes facilitó el comercio. Las mezquitas se convirtieron en centros de reunión donde se discutían no solo asuntos espirituales, sino también comerciales. Este nuevo contexto ayudó a consolidar y expandir las rutas existentes. Con el tiempo, la invención de la brújula y otros avances tecnológicos llevaron a nuevas exploraciones. ¿Qué impacto tuvieron estos desarrollos en el comercio árabe? La navegación se volvió más precisa, lo que permitió a los comerciantes aventurarse más allá de las costas árabes, conectando aún más el mundo. La era de los grandes exploradores se acercaba, y Arabia estaba en el centro de este cambio. Hoy, al mirar hacia atrás en la historia de estas antiguas rutas comerciales, podemos apreciar su impacto duradero. ¿Qué lecciones nos enseñan sobre la conexión entre las culturas? En un mundo que a menudo parece dividido, la historia de las rutas comerciales árabes nos recuerda que el intercambio y la cooperación han sido motores de progreso y entendimiento. La curiosidad y el deseo de conocer al otro son elementos que continúan moldeando nuestras sociedades. Así,
Las antiguas rutas comerciales de Arabia no solo fueron caminos de comercio, sino puentes entre civilizaciones. Un legado de conexión y diversidad que sigue siendo relevante en nuestros días. ¿Qué misterios y maravillas nos esperan aún por descubrir en la historia de este fascinante territorio? El pasado árabe está lleno de enigmas que nos invitan a explorar y entender más sobre nuestras raíces comunes. La mitología árabe preislámica es un vasto océano de narrativas, creencias y leyendas que nos ofrecen una ventana fascinante hacia las antiguas culturas que habitaron la península arábiga. ¿Qué secretos nos revelan estas historias olvidadas? Desde dioses y diosas hasta criaturas míticas, cada relato es una pieza clave en el rompecabezas de la identidad árabe. La pregunta es, ¿qué papel desempeñaban estas creencias en la vida cotidiana de las personas? En un tiempo en que la religión era profundamente personal y se entrelazaba con la vida diaria, los antiguos árabes rendían culto a una variedad de deidades. ¿Sabías que existía una diosa llamada Al-Lat, considerada la madre de todos los dioses? Esta figura era adorada en muchas partes de Arabia y era vista como un símbolo de fertilidad y abundancia. Su influencia se extendía a lo largo de las tribus, y su presencia en el panteón árabe era innegable. ¿Qué significa esto para nuestra comprensión de las sociedades antiguas? A menudo, el culto a estas deidades iba acompañado de rituales y ceremonias. Pero, ¿cómo se llevaban a cabo estas prácticas? Los antiguos árabes realizaban sacrificios, ofrecían oraciones y celebraban festivales en honor a sus dioses, buscando su favor y protección. La conexión entre lo sagrado y lo cotidiano era fundamental para ellos. ¿Qué nos dice esto sobre la forma en que veían el mundo? Las leyendas también estaban impregnadas de historias de héroes y figuras míticas. Entre ellas se destaca la figura de Antar, un valiente guerrero y poeta. Su vida y hazañas eran objeto de narraciones que hablaban de amor, honor y valor. ¿Qué enseñanzas podemos extraer de sus aventuras? La figura de Antar encarna el ideal del guerrero árabe y su legado sigue vivo en la literatura y la cultura popular. Otro aspecto fascinante de la mitología árabe son las criaturas sobrenaturales. Desde genios hasta espíritus, estas entidades eran vistas como fuerzas que podían ayudar o perjudicar a los humanos. Un ejemplo es el famoso Jinn, un ser que podía tomar diversas formas y que a menudo se asociaba con lo desconocido. ¿Acaso estas historias reflejan un intento de explicar fenómenos naturales o simplemente eran reflejos de miedos y deseos humanos? Las leyendas también estaban íntimamente ligadas a la naturaleza. ¿Cómo influyó el entorno en estas narrativas? La península arábiga, con su desierto vasto y sus montañas majestuosas, proporcionaba un telón de fondo perfecto para historias épicas. Este paisaje no solo era un escenario, sino que también se convertía en un personaje en sí mismo, influyendo en las acciones y creencias de sus habitantes. Las tradiciones orales eran el vehículo principal para transmitir estas historias, y las generaciones pasaban los relatos de padres a hijos. ¿Cómo se mantenía viva esta rica herencia cultural? Los poetas y narradores desempeñaban un papel crucial, utilizando su habilidad para contar historias de manera cautivadora. Esta práctica no solo preservó el conocimiento, sino que también unió a las comunidades en torno a su identidad compartida. Con el tiempo, la llegada del Islam transformó radicalmente la mitología y las creencias preislámicas. Sin embargo, muchas de estas historias y figuras mitológicas sobrevivieron, adaptándose a un nuevo contexto religioso. ¿Cómo se reconcilió el Islam con las antiguas creencias? Las tradiciones y símbolos se entrelazaron, creando un mosaico cultural que aún persiste en la actualidad. La mitología árabe preislámica también está llena de advertencias y lecciones morales. Las historias a menudo presentaban dilemas éticos y decisiones difíciles que reflejaban los valores de la sociedad. ¿Qué lecciones sobre la vida y la moralidad se pueden aprender de estas narrativas? Estas leyendas no solo entretenían, sino que también ofrecían sabiduría a quienes las escuchaban. En la actualidad, el interés por la mitología árabe ha resurgido. ¿Por qué crees que estas historias siguen fascinando a la gente? Tal vez sea porque nos permiten explorar nuestras propias creencias y la historia de la humanidad.
La riqueza de estas narrativas ofrece una perspectiva única sobre la conexión entre el pasado y el presente. El estudio de la mitología árabe preislámica también nos ayuda a entender cómo las culturas interactuaban entre sí. A medida que las civilizaciones comerciaban y se comunicaban, las historias se mezclaban y evolucionaban. ¿Cómo influyeron estas interacciones en la formación de identidades culturales? La mitología se convierte así en un espejo que refleja las dinámicas sociales y políticas de la época. Finalmente, al explorar la mitología árabe preislámica, nos adentramos en un mundo lleno de misterio y asombro. ¿Qué otros secretos podrían estar esperando ser descubiertos en las arenas del tiempo? Cada historia, cada símbolo y cada figura mítica nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia y la búsqueda de significado en un universo vasto y enigmático. Así, la mitología árabe preislámica no solo es un legado del pasado, sino también una fuente de inspiración que continúa resonando en nuestros corazones y mentes. La arquitectura de Petra, ubicada en la actual Jordania, es un verdadero enigma que ha fascinado a arqueólogos, historiadores y viajeros por generaciones. ¿Qué secretos se esconden tras sus imponentes fachadas talladas en la roca? Desde su descubrimiento en el siglo XIX, Petra ha sido considerada una de las maravillas del mundo, pero su construcción plantea preguntas intrigantes. ¿Cómo lograron los nabateos, una civilización que floreció en un entorno desértico, crear una ciudad tan monumental? Las imponentes estructuras de Petra, como el famoso tesoro y el monasterio, son ejemplos espectaculares de cómo se puede fusionar la naturaleza y la mano del hombre. Pero, ¿fue esta una obra aislada o parte de un conocimiento arquitectónico más amplio que circulaba en el mundo antiguo? Los arqueólogos sugieren que los nabateos no solo eran comerciantes astutos, sino también ingenieros ingeniosos que incorporaron técnicas avanzadas en su construcción. ¿Qué métodos utilizaron para tallar la roca con tanta precisión? Un aspecto fascinante de la arquitectura de Petra es su interacción con el agua. En un desierto donde el agua es un recurso escaso, los nabateos desarrollaron un sistema ingenioso de canales y cisternas para recolectar y almacenar agua de lluvia. ¿Cómo pudieron crear una infraestructura tan compleja en un entorno tan adverso? Este ingenio no solo les permitió prosperar, sino que también les brindó la capacidad de sostener una ciudad vibrante en medio del desierto. Los colores y texturas de la roca en Petra son igualmente intrigantes. Las fachadas, que van desde el rojo intenso hasta los tonos rosados y amarillos, parecen cambiar con la luz del día. ¿Por qué eligieron los nabateos este lugar específico para establecer su ciudad? Además de su posición estratégica en las rutas comerciales, la belleza natural del entorno pudo haber influido en su decisión. Este lugar, donde la roca y la cultura se entrelazan, se convierte en un símbolo de la creatividad humana. La influencia de otras culturas en la arquitectura de Petra es otro aspecto que merece atención. ¿Existía una conexión entre los nabateos y las civilizaciones vecinas? Elementos de la arquitectura helenística, egipcia y mesopotámica pueden verse en las estructuras de Petra. Esto plantea la cuestión de si los nabateos adaptaron estas influencias o si, por el contrario, fueron ellos quienes compartieron su conocimiento con otros pueblos. La forma en que los nabateos utilizaron su entorno para esculpir sus edificios también es notable. Las fachadas de Petra no solo son decorativas, muchas de ellas tienen un propósito funcional. ¿Por qué incorporar elementos tan elaborados en estructuras que, a primera vista, parecen meramente utilitarias? Quizás la respuesta resida en su deseo de dejar un legado duradero, uno que hablara de su grandeza y su conexión con lo divino. Al explorar Petra, uno no puede evitar preguntarse sobre la vida cotidiana de sus habitantes. ¿Cómo era vivir en una ciudad construida principalmente de roca? Las viviendas y otros edificios estaban diseñados para aprovechar al máximo el espacio y la luz natural, lo que sugiere un profundo entendimiento de las condiciones ambientales. La planificación urbana y la disposición de los edificios en Petra son testimonio de un enfoque meticuloso hacia la vida en comunidad. El misterio de la caída de Petra también es un tema relevante. La ciudad alcanzó su apogeo en el siglo I a.C., pero su importancia disminuyó con el tiempo. ¿Qué factores llevaron a su declive? Algunos historiadores sugieren que el cambio en las rutas comerciales y el auge de otras ciudades pudieron haber jugado un papel crucial.
Sin embargo, el legado de Petra perdura hasta hoy, invitando a reflexionar sobre la fragilidad de las grandes civilizaciones. La simbología en la arquitectura de Petra es otro aspecto que despierta la curiosidad. Muchas de las estructuras tienen significados que van más allá de lo meramente arquitectónico. ¿Qué historias cuentan las tallas y los relieves en las fachadas? Estas representaciones a menudo reflejan creencias religiosas y mitológicas, lo que sugiere que los nabateos buscaban conectar lo terrenal con lo divino a través de su arte. La investigación arqueológica continúa revelando nuevos aspectos sobre la construcción de Petra. Con cada excavación surgen más preguntas que respuestas. ¿Qué otros secretos se ocultarán bajo la arena y las rocas? A medida que la tecnología avanza, los métodos de exploración se vuelven más sofisticados, permitiendo descubrir detalles que antes eran imposibles de ver. La arquitectura de Petra no solo es un testimonio de la habilidad técnica de los nabateos, sino también de su visión artística. ¿Cómo lograron equilibrar funcionalidad y estética de una manera tan magistral? Este equilibrio es lo que ha llevado a Petra a ser reconocida como un sitio de patrimonio mundial de la UNESCO y un símbolo de la historia humana. Finalmente, la importancia de Petra en la actualidad no puede ser subestimada. ¿Qué nos enseña esta ciudad antigua sobre el ingenio humano y la capacidad de adaptación? En un mundo donde las ciudades modernas enfrentan desafíos similares, la historia de Petra nos recuerda que la creatividad y la resiliencia son esenciales para la supervivencia. La fascinación por su arquitectura y su historia perdura, invitándonos a explorar más allá de sus piedras y a descubrir las lecciones que la antigua civilización nabatea tiene para ofrecer. Los misterios antiguos árabes nos invitan a explorar un pasado lleno de enigmas que la ciencia, a pesar de sus avances, aún no logra desentrañar. ¿Qué secretos ocultan las ruinas de civilizaciones que una vez florecieron en el desierto? La historia de Arabia está sembrada de relatos fascinantes que suscitan más preguntas que respuestas. Estas historias nos muestran que, a pesar del tiempo y el desgaste, el eco de estas culturas perdura en el aire que respiramos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que ciudades enteras como la mítica Hiram de los Pilares se desvanecieran de la memoria colectiva? Las leyendas hablan de su esplendor, de su riqueza y de su misteriosa desaparición. ¿Qué pudo haber causado que una civilización tan avanzada se esfumara por completo de la faz de la Tierra? Las evidencias arqueológicas, aunque escasas, nos ofrecen pistas que nos invitan a pensar en un pasado que probablemente fue más complejo de lo que imaginamos. Las estatuas de Almagar son otro de esos misterios que nos intrigan. Estas antiguas esculturas, halladas en la vastedad del desierto, representan figuras humanas y animales en posturas que parecen contar una historia. Pero, ¿qué significaban realmente para los que las crearon? ¿Eran simples adornos o portadores de un mensaje cultural profundo? La cultura que las forjó se perdió en el tiempo, dejándonos solo con preguntas que ansían respuesta. La desaparición de los nabateos es un fenómeno que ha fascinado a historiadores y arqueólogos por igual. Esta civilización, que una vez prosperó en el comercio y la arquitectura, parece haber desaparecido sin dejar rastro. ¿Qué factores pudieron haber contribuido a su extinción? La escasez de agua, el cambio climático o incluso la invasión de otras culturas son solo algunas de las hipótesis que se manejan. Sin embargo, la verdad sigue siendo un misterio. Las inscripciones no traducidas de Tamudik-D son otra ventana al pasado árabe. Estas marcas en piedra nos hablan de pensamientos, creencias y costumbres de un tiempo olvidado. Pero, ¿por qué siguen sin ser descifradas? ¿Qué secretos guardan esas palabras que, a pesar de los avances en la lingüística, se resisten a ser interpretadas? La historia árabe nos promete tesoros ocultos, y estas inscripciones son solo una muestra de ello. En las profundidades de Madain Saleh, los túneles laberínticos nos revelan una arquitectura sorprendente. ¿Cuál fue la intención detrás de su construcción? ¿Fueron utilizados como refugios, rutas comerciales o lugares de culto? La complejidad de estos pasajes subterráneos nos hace preguntarnos sobre la vida de los nabateos y sus conexiones con el entorno que los rodeaba. La Kaaba preislámica es un símbolo de la historia árabe que ha evolucionado a lo largo de los siglos. Pero, ¿cuál era su significado original? Antes de convertirse en el centro de la fe islámica, este lugar sagrado albergaba deidades que han sido olvidadas.
La transformación de la Kaaba nos lleva a reflexionar sobre cómo las creencias pueden cambiar con el tiempo, adaptándose a nuevas realidades y contextos culturales. Los mounds de entierro de Bahrein, parte del antiguo Dilmun, son un recordatorio de la importancia de la muerte y el más allá en las culturas antiguas. Pero, ¿qué nos dicen estas estructuras sobre las creencias y rituales de sus constructores? El estudio de estos montículos funerarios revela una rica tradición que conecta a los vivos con sus ancestros y con el mundo espiritual. El arte rupestre de Shuwaymis y Yubah, con sus representaciones de animales y figuras humanas, nos ofrece un vistazo a la vida cotidiana de los antiguos habitantes de Arabia. Pero, ¿qué significan realmente estas imágenes? ¿Son simples expresiones artísticas o tienen un trasfondo ritual? Cada trazo en la piedra es una invitación a descubrir la mente de aquellos que vivieron hace miles de años. Las torres de la Edad de Bronce en Omán son monumentos que desafían la comprensión moderna. ¿Cuál era su función en la sociedad de entonces? ¿Eran torres de vigilancia, templos o tumbas? La falta de documentación nos deja con muchas incógnitas, y cada descubrimiento arqueológico añade una nueva capa a este enigma. La ciudad abandonada de Al-Fau, con sus ruinas dispersas, cuenta una historia de grandeza y caída. ¿Qué llevó a sus habitantes a dejar atrás lo que una vez fue su hogar? Las razones del abandono de esta ciudad son tan misteriosas como su existencia. Quizás el cambio en las rutas comerciales o la búsqueda de agua fueron factores determinantes en su declive. Las piedras erigidas de Al-Rayajil, con sus formaciones megalíticas, nos hacen preguntarnos sobre los rituales y creencias de las comunidades que las levantaron. ¿Eran monumentos funerarios o marcaban lugares sagrados? El significado de estas estructuras sigue siendo un enigma, y su presencia nos recuerda que hay mucho más que aprender sobre el pasado. La figura de Imru al-Qais, el famoso poeta árabe, está envuelta en leyenda. La búsqueda de su tumba oculta nos lleva a preguntarnos: ¿qué importancia tenía su vida y su obra para su sociedad? La fascinación por su figura perdura, y su legado continúa inspirando a generaciones, dejando un rastro que desafía el tiempo. Las tribus perdidas de Catán son un recordatorio de que la historia no siempre está completa. ¿Qué sucedió con estas comunidades? Las historias de su vida, su cultura y su eventual desaparición nos muestran que la historia está llena de capítulos que aún esperan ser escritos. La muerte silenciosa de la civilización Gerja plantea interrogantes sobre el impacto de las interacciones culturales. ¿Qué llevó a esta cultura a desaparecer? Las respuestas son tan complejas como las relaciones que se formaron entre las distintas civilizaciones de la región. La influencia de la astronomía en las culturas árabes antiguas revela un vínculo profundo con el cosmos. ¿Cómo guiaron las estrellas sus vidas cotidianas? La observación del cielo no solo les ofreció un sentido de dirección, sino que también moldeó sus creencias y rituales. Las rutas comerciales antiguas de Arabia no solo conectaron civilizaciones, sino que también facilitaron el intercambio cultural. ¿Qué impacto tuvieron en la evolución de la cultura árabe? Cada camino recorrido, cada mercancía intercambiada, contribuyó a la rica tapestría de la historia árabe. La mitología árabe preislámica es un fascinante entramado de creencias y leyendas que dieron forma a la identidad de sus pueblos. ¿Cómo estas historias influyeron en la cultura y la sociedad de la época? La conexión entre la mitología y la vida cotidiana revela un mundo en el que lo sagrado y lo profano eran inseparables. Los misterios de la arquitectura en Petra nos siguen desafiando a comprender cómo una civilización pudo lograr tal grandeza. ¿Qué técnicas utilizaron y qué herramientas tenían a su disposición? La majestuosidad de Petra es un testimonio del ingenio humano y de la búsqueda de la belleza en un entorno hostil. Reflexionando sobre estos misterios, nos damos cuenta de que cada historia es un hilo en el tapiz de la historia árabe. Al explorar estas preguntas, nos acercamos a un entendimiento más profundo de quiénes fueron y cómo su legado sigue presente en nuestras vidas hoy. La historia no es solo un conjunto de hechos, sino un viaje a través de culturas, creencias y sueños que han moldeado el mundo en el que vivimos. ¿Qué otros secretos aguardan ser descubiertos en el vasto desierto de Arabia? La búsqueda de respuestas es un viaje que apenas comienza.